Muy buenos días con todos los hermanos. Sí, nuevamente tenemos la gracia de tener este culto dominical. Sí, para comenzar, vamos a comenzar alabando a nuestro Señor. Sí, el himno número 418, Dilo a Cristo. Busquemos el himno número 418, Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, no Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si no llegue la final jornada, fía en Cristo, te darán el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Sí, de verdad, ¿no? Cada problema siempre hay que dejarle en las manos de Dios, ¿no? En las manos de Cristo. Todo, cada cosa a Cristo. Sí, como siguiente himno vamos a cantar el himno número 183. Himno número 183, Gracia admirable. Oh, gracia admirable tú seas, que a mí, pecador, salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me
también vamos a cantar el himno número 313. Busquemos el himno número 313, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, en los águilas alzarán del poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, en los labios de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio de solas. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Sí, hermanos, en esta mañana hasta acá vamos a alabar. Sí, muy buenos días, hermanos, hermanas, y también a los invitados también que nos están viendo desde el Facebook o el Zoom. Gracias a Dios nos permite un día más, ¿no?, con vida, y esta oportunidad también para volvernos a reunir, aunque de manera virtual, para poder escuchar la palabra de Dios. Si vamos a iniciar, para ello quisiera que me puedan acompañar. Vamos a orar todos juntos. Pueden inclinar sus rostros. Vamos a orar. Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta mañana por la vida que nos permites, y también este día para poder también alimentar nuestro espíritu, Señor. Te rogamos, Padre, que permitas que los que aún no se han conectado puedan conectarse también, y así también a cada uno de los invitados, de cada hermano también que también pide que se pueda conectar, también pueda conectarse, y así esta mañana también juntos podamos recibir el alimento para nuestro espíritu. Padre, también te encomendamos la vida de cada siervo que está también compartiendo en distinta ciudad o país tu evangelio, Señor. Permítenos un corazón abierto para también recibir este mensaje, Señor. Así, Señor, también este día te encomendamos en tus manos, Señor, este culto, y así también a cada uno de los hermanos y nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, y gracias a Dios siempre nos permite, ¿no?, poder tener este tiempo, por lo menos los días domingos, miércoles, para poder también escuchar la palabra de Dios. Y antes de escuchar también la palabra tenemos el tiempo de testimonio. Para ello también quisiera que los hermanos, ¿no?, puedan escuchar atentamente. Vamos a escuchar también los testimonios y ver cómo Dios está trabajando en la vida de cada uno de los hermanos.
En esta mañana vamos a escuchar primeramente el testimonio de la hermana Noemí Sánchez, quien también estaba viviendo aquí en la iglesia, entonces queremos que también nos comparta cómo está, ¿no? Entonces vamos a invitar a la hermana. Buenos días, hermanos. Y estando en la iglesia, y una cosa que aprendí, ¿no?, muy importante, es a poder negar aún lo que quiero hacer y me gusta, pero tengo que decir no. Y lo que no quiero hacer, eso también tengo que aprender a decir sí. Y recordando un poco cómo yo he llegado a la iglesia, ¿no? Y más que todo, ¿no?, cuando vine a vivir aquí, yo había pasado mucha dificultad también en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, así. Pero una cosa yo, estando aquí adentro, había olvidado, ¿no? Y era que Dios me permitió llegar a la iglesia, a vivir aquí, porque de verdad en el mundo ya fracasé. Todo, ¿no? Todo fracasó en mi vida. Entonces, con ese corazón, yo había estado aquí. Pero pasando el tiempo, en mi corazón se había perdido la sensibilidad de poder escuchar, de poder también aceptar, ¿no? Y aunque al principio era fácil, ¿no? Era fácil, pero poco a poco, en un momento, ¿no?, fue cambiando eso. Y constantemente en mi corazón ya había queja y murmuración hacia algunas hermanas, ¿no?, y hermanos también, y miraba solamente el defecto de las personas. Y pasando un problema aquí, yo había descubierto, ¿no?, algo que tenía muy guardado en mi corazón, que sin querer yo, escuchando de una persona, eso se había quedado en mi corazón. Entonces, cuando esto salía a la luz, yo podía entender, ¿no?, de verdad cuán importante es sacar un pensamiento que entra en nuestro corazón, porque ese pensamiento pasa un poco de tiempo o mucho tiempo, ¿no?, pero sí o sí va a dar un fruto. Es como una semilla. Cuando una semilla está en la tierra, no importa el tiempo, ¿no?, pero esa semilla sí o sí va a dar un fruto. Entonces, reconociendo esa parte, yo podía entender, ¿no?, cómo Dios quiere trabajar en mi corazón, descubriendo las cosas y viviendo de manera libre y transparente delante de Él, ¿no? Y al principio también, ¿no?, mi carácter y el carácter de seminarista, ¿no?, chocábamos mucho en todo momento en la cocina. ¿Qué es así? ¿No es así? ¿Que quiere aumento? ¿Por qué no le das aumento? Te estás guardando la comida. Así. Peleábamos, ¿no? ¿Por qué gritas? ¿Por qué no hablas así? Todo el tiempo estábamos chocando. Pero un día, cuando era el cumpleaños de ella, ¿no?, los jóvenes voluntarios habían preparado para ella, ¿no?, un refrigerio así para compartir. Entonces, cuando ella daba, ¿no?, sus palabras de agradecimiento, y ahí poco a poco iba abriendo su corazón, ¿no? Y al escuchar yo, de verdad tenía mucha vergüenza en mi corazón, ¿no? Porque yo siempre le estoy criticando, diciéndole que no está bien, que incluso, ¿no?, aunque yo no había dicho, pero en mi corazón estaba, ¿no?, ella no cocina rico, así, de verdad, así pensé, ¿no?, aunque no le dije. Pero mientras ella explicaba y compartía su corazón con nosotros, ¿no?, me daba cuenta, ¿no?, de verdad cuán malvado es mi corazón. Y ahí también podía reconocer, ¿no?,
En mi corazón no hay nada bueno, de mí solamente sale maldad. Cada cosa que pienso, que digo, que hago, solamente entorpece el trabajo de Dios y cierra los corazones de las personas. Así pensé, ¿no? Pero escuchando la palabra también, de verdad no hay nada bueno en mí, de mí solamente sale maldad, sí. Y pasando eso, yo hablé con ella, ¿no? Explicándole mi corazón y también ella me explicaba un poco, ¿no? Y así, hablando un poco, conversando, podía darme cuenta de que el problema no es la situación, el problema no es que su carácter de ella no me agrada o mi carácter es feo, ¿no? Porque si vemos, cada uno tiene su carácter y también cada uno es malvado, ¿no? Cada uno tiene algo bueno, algo malo, así parece. Pero en realidad el problema no es ese. El problema es no tener intercambio, no tener la comunicación. Porque muchas veces yo pensando que ella está pensando algo, ¿no? Yo digo, debe estar pensando así. Y también ella debe pensar, ¿no?, de mí lo mismo. Ella, ¿por qué hace esto? Porque piensa así, ¿no? Entonces esa mala información que yo retengo en mi corazón causa daño, ¿no? Y me hace tener pensamientos equivocados hacia ella. Cuando hablábamos y ella libremente no me explicaba muchas cosas, me hacía entender y algo yo podía descubrir, ¿no? Aunque ella tiene, a mi punto de vista, tiene muchos defectos, ¿no? Pero escuchándole, tiene a Jesucristo en su corazón, tiene la palabra en su corazón de los siervos, ¿no? Entonces cuando ella me compartía, yo podía darme cuenta, ¿no? Es Jesucristo que vive ella, lo demás ¿qué importa? Al final, delante de Dios, presentándonos por nuestras obras, nadie es perfecto. Todos somos de verdad inútiles, tontos, viles, por eso estamos aquí, ¿no? Pero reconociendo esa parte yo podía tener mucho agradecimiento, ¿no? Y desde ese día, como las cosas cambiaron mucho en la cocina, mucho de verdad, yo podía reír con ella libremente, podríamos bromear así, ¿no? Y como somos, hasta el momento no éramos las dos únicas casadas, hasta que llegó hermana Misiela, hacíamos bromas, ¿no? Así entre nosotras, jugando así, pero al final siempre compartíamos la palabra, ¿no? Y siempre de la boca de ella al final salía la palabra. Entonces eso le daba fuerza a mi corazón. Y eso este tiempo, ¿no? Descubriendo también, estando con los jóvenes, descubrí eso, ¿no? Cada uno de verdad tiene su carácter, tiene su manera. Marlene, Ruth, Brenda, que llegó recién, ¿no? De verdad muy, muy duros son sus caracteres, así parece. Pero aprendiendo de ellas, recordando, ¿no? Como Pastor Oxopar nos dice, cada persona es como una fruta, un sabor diferente, un sabor único, ¿no? Así sea agrio, amargo, dulce, así somos también las personas, ¿no? No todas tenemos el mismo sabor, el mismo carácter, pero para el Evangelio todos nos complementamos, ¿no? Todos nos complementamos para avanzar en el Evangelio, para realizar actividades, ¿sí? Y quisiera compartir con ustedes un versículo, está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, ¿no? Porque ayer teníamos la reunión de maestros, entonces evangelista Rocío me dijo, no, testifiquen así. Y yo no sabía qué decir, ¿no? Pero ella me invitó a testificar, solo éramos 3 maestras, ¿no? Ella, hermana Roxana de Riveralte y yo. Entonces, yo no sabía qué decir, ¿no? Porque mi corazón de verdad se sentía muy difícil por cosas, ¿no? De mi corazón, de mi situación, así pensé. Pero diciéndole así, ¿no? Seguro me va a reñir o me va a botar de la reunión, no importa, dije, ¿no? ¿Qué importa? No quería escuchar nada ayer. Entonces le dije, no, evangelista, no tengo nada que testificar porque no quiero, así. Y evangelista me dijo, hermana, siempre hay algo que testificar, aún la mala situación, eso es testimonio. ¿Y cómo está? Me dijo, ¿no? Mal, sí, estoy mal. ¿Y qué es mal?
¿Mal de qué? Mal de cuerpo, mal de corazón, ¿qué está mal? Me dijo. Mi corazón está mal, le dije, no, me siento muy mal así. Entonces ella me decía, ¿no? Y sí, mi hermana sí me compartía, ¿no? Su testimonio, como ella muchas veces también, siendo evangelista, quiere dejar todo así, pero recordando la palabra, por la oración de los siervos, así ella también quiere, avanza, ¿no? Cada día despierto orando a Dios, dice, ¿no? Para que ella pueda continuar. Y ese corazón que ella me compartía también me traía esperanza, ¿no? En mi corazón, porque hay momentos también que quiero dejar todo, ¿no? Quiero dejar cargo de niños, así, pensando, ay, de verdad, yo no hago nada así, no hago nada, no avanzo. Pero ella me daba una palabra, ¿no? Está en Hebreos 12:11 que dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sí, al parecer, ¿no? Parece muy difícil, ¿no? A veces la disciplina, ¿no? Y también como las exhortaciones, así, aunque estando aquí no recibí muchas exhortaciones, ¿no? Sí, 2 fuertes exhortaciones, pero recordando eso y cómo también a través de esa situación el corazón se cambia, ¿no? Se cambia. Y lo más bonito, ¿no? Y lo mejor es poder reconocer, ¿no? Y votar mi razón, mi justicia. Sé que tengo la razón, sé que todo está bien de lo que yo he hecho, así pienso, ¿no? Pero me dicen, no, no es así, tú sigues tu guía, tú eres tu propia guía, así. Pero aún escuchando eso, yo puedo reconocer delante de Dios, de verdad me falta mucho por aprender, me falta. Pero viendo esta palabra, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sino como, ¿a quién le gusta no recibir exhortación o decirle está mal o rehaga, así, ¿no? A nadie nos gusta. Y el corazón mismo, ¿no? De uno siempre quiere recibir, lo has hecho bien, quiere escuchar eso, ¿no? Quiere decir, sigue así, vamos a avanzar, así, ¿no? Entonces mi corazón también así es, ¿no? Acostumbrado a eso. Pero estando aquí, nunca recibí eso, ¿no? Nunca recibí, pero por parte de los jóvenes, ¿no? Yo a través de ellos puedo aprender mucho puedo aprender porque para compartir con ellos muchas veces se me acercan y me dicen comunión o tengo este problema, tía, me dicen. Yo también no sé qué responder y tengo que preguntar o recordar la palabra, ¿no? Porque al principio solamente yo compartía mi sabiduría, ¿no? Pensando, es un buen consejo así, al que le estoy dando. Pero después esa joven o hermano seguía sufriendo, ¿no? Entonces, escuchando un poco más de misionera que me decía, comparta la palabra, solo la palabra tiene que salir. Entonces eso me hacía pensar también, ¿no? Pensar a buscar. Después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este tiempo, ¿no? Los voluntarios, de verdad, todos nos estamos ejercitando aquí y por eso, mediante la palabra, la promesa de Dios, podemos ser fuertes, ¿no? Fuertes de corazón para vencer cualquier dificultad, cualquier situación. Anoche Pastor Oxopar también decía, ¿no? Nuestra vista tiene que ser amplia porque Dios, donde sea que estemos, sí o sí nos va a ayudar cuando es para el propósito del Evangelio. No importa la dificultad, así como a Pablo, ¿no? Le picó la serpiente, pero él ni siquiera dio un grito de susto, ¿no? No gritó, no se asustó, no hizo escándalo, simplemente agarró la serpiente y la botó. Yo también, ¿no? Como por la fe quiero ser así, ¿no? Ver la situación, no es nada y votar nada más, así. Pero escuchando este tiempo, ¿no? Las actividades en el IYF, participando un poco, de verdad es una bendición poder trabajar dentro, ¿no? Al principio yo pensaba, el IYF solamente son de jóvenes, donde hacen danza, presentaciones, se muestran, eso es el IYF, así tenía mi corazón, pero estando dentro es muy diferente, de verdad, por el corazón de Pastor Oxopar, que está puesto sus ojos en Bolivia,
muchas puertas se están abriendo, grandes cosas se están mostrando, ¿no? Régimen penitenciario, de verdad, muchas personas, autoridades, ¿no? Están escuchando el Evangelio. Y aunque al principio nos decían, ¿no? Nuestro país es un país laico, no podemos obligar a que todos se escuchen la religión, no podemos imponer algo, alguna religión. Entonces nos prohibían hablarnos de religión, pero escuchando el testimonio de Diaconisa, ¿no? Aunque nadie quería hablar, pero esa autoridad empezó a hablar, ¿no? Empezó a hablar de Dios. Entonces sorprendidos ahí, ¿no? Dios mismo, como para Él nada es imposible, ¿no? Dios mismo va trabajando en el corazón de esas personas, de esas autoridades. Me siento muy agradecida por este tiempo que Dios me permite aquí y así quería compartir. Muchas gracias, hermanos, por escuchar. Sí, muchas gracias, hermana. Y también escuchando el testimonio, ¿no? Podemos recordar, ¿no? Dios siempre está trabajando en nuestra vida. Vamos ahora también a invitar a la hermana Jocelyn Villagómez, también que quiere compartir su testimonio. Por favor, adelante. Sí, buenos días con los pastores y con todos los hermanos de la iglesia. Este tiempo, ¿no? Yo quiero dar mi testimonio. Hace como casi 2 meses y medio, 3 meses ya, yo he agarrado COVID, ¿no? Y la verdad es que es muy feo tener ese virus, así esa enfermedad. Pero yo también podía ver, ¿no? Que Dios mediante eso quería trabajar en mi vida, ¿no? Por la dificultad, por la enfermedad, entonces yo podía como acercarme más a Dios, más a su palabra. Y ese tiempo yo no pude ir al hospital porque no quería tampoco, ¿no? Y estando en mi casa me enfermaba más. Ya no podía casi ni caminar así porque me dolían mis huesos, sentía mucho dolor, me dolía todo mi cuerpo, tenía temperatura, tos, ya no sentía el sentido del gusto ni del olfato, ¿no? Y ya no podía comer bien también las comidas. Y yo escuchando, ¿no? En una palabra mientras esos días estaba mal, es en Génesis 28, no sé si me pueden acompañar, 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces yo, de verdad, Dios está conmigo así. Él me está guardando, porque yo un tiempo, ¿no? Cuando yo estaba así enferma, yo de verdad ya no quería vivir, solo quería como, Dios, no, ¿por qué me permite esto? Usted, por favor, y yo vivía así, ¿no? Fácilmente oraba, pero un día, ¿no? Cuando yo ya como que veía la muerte, entonces de verdad yo me arrepentí en mi corazón, ¿no? Y le pedí a Dios, ¿no? Que aún no me deje, ¿no? Y también otra palabra, ¿no? En Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces yo mediante esa palabra igual, ¿no? Yo tenía nuevas fuerzas. De verdad, yo me sentía muy agradecida a Dios por esta enfermedad, ¿no? Gracias a Él pude pasar, ¿no? La enfermedad. Él me dio nuevas fuerzas, ¿no? Él me guarda, así. Entonces yo lo ponía eso en mi corazón. También este tiempo, ¿no? Estoy dentro de la iglesia y me siento muy agradecida, ¿no? Porque siempre escucho, ¿no? A todos los pastores, ustedes tienen que repetir cada día, Cristo vive en mí, así. Porque de verdad de nosotros solo sale maldad, solo sale dificultad, solo podemos ver lo mal de una persona, ¿no? Solo agarramos rápido nuestros pensamientos para como criticar a las personas, así buscar algún defecto. Entonces por eso, ¿no? De verdad yo aprendí en la iglesia, ¿no? Cristo vive en mí, así para
para poder avanzar, ¿no? Porque este tiempo también apoyando en las áreas de la iglesia, yo podía ver, ¿no? Hay mucho trabajo, de verdad hay mucho trabajo y Dios está abriendo las puertas, ¿no? Tanto en el régimen penitenciario como en otras áreas, de verdad Dios está abriendo las puertas. Y cuando también escuchaba, ¿no?, la conferencia de pastor, aunque no estaba muy atenta, ¿no?, porque también tenía que ayudar en otras cosas, yo podía escuchar, ¿no?, como Pastor Oxapar ama Bolivia, ¿no?, y quiere venir aquí, así. Entonces yo veía, Bolivia es bendita, así, Dios ama mucho a Bolivia, ¿no?, y yo me sentía muy agradecida. Y eso sería todo. Muchas gracias con todos. Sí, muchas gracias, hermana Jocelyn, por el testimonio. Sí, esperamos que los hermanos también que tengan algún testimonio, como Dios está trabajando en sus vidas, también puedan ayudarnos, ¿no?, a poder también conseguir ese testimonio y también que los hermanos puedan escuchar cómo Dios está trabajando. Vamos a continuar con el programa. Ahora tenemos el tiempo de las presentaciones. Para ello tenemos 2 presentaciones a cargo del Colegio Sesori. La primera presentación es El mundo eterno es del Padre y la segunda En el Monte Calvario. Sí, espero que puedan apreciar, ¿no?, esta presentación que tenemos del Colegio Sesori. Adelante, por favor.
Y yo quiero esa cruz, tú murió mi Jesús por salvar almas y pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz en Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús, mi corona Jesús, mi corona Jesús me dará. Sí, esperemos que les haya gustado las presentaciones. Dios nos permite, ¿no? El Colegio Cesori, también para brindarnos con esas presentaciones y con el propósito de abrir los corazones, ¿sí? Ahora vamos a tener el momento más importante. Para ello quisiera pedir a cada uno de los hermanos que se encuentran viéndonos desde su hogar, puedan también estar en un lugar adecuado y también, ¿no?, que puedan ayudarnos a invitar. Recordarles también que este culto está siendo transmitido también en Aymara y Quechua, así que pueden invitar y visitando la página. También pueden, la página que tenemos en el Facebook, ¿no?, pueden ingresar para escuchar la palabra también, ¿sí? Por favor, puedan tomar atención. Vamos a invitar al pastor Andrés para que también pueda compartir la palabra. Pastor, buenos días. Adelante, por favor. Sí, buenos días, hermanos y hermanas. Sí, rápido pasó. Sí, pensé que domingo pasado, ayer era ayer. Ayer yo compartí, parece. Pero rápido, ¿no? Entonces, esta mañana y los hermanos también por Zoom, ¿no? Por Zoom, por vía internet y Facebook, YouTube, está participando. Esta mañana vamos a ver primero. Primero vamos a buscar el libro de Génesis. Ustedes tienen el libro de Génesis, capítulo 2.
El libro de Génesis capítulo 2, desde versículo 7 voy a leer. El libro de Génesis capítulo 2, 7 al 14 voy a leer. Ya encontraron todos, voy a leer. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hitequel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el 4 río es el Éufrates. Hasta el versículo 14 hemos leído. Entonces, recientemente terminó 5ª conferencia para régimen penitenciarios. Entonces, por Zoom, luego Facebook y YouTube, y participaron casi 500 personas, 500 líneas de Zoom, ¿no? Luego también y más o menos 40 medios de comunicaciones, canales, los canales también, las radios, casi 5 millones, ¿no? Aquí 5 millones, sus audiencias, sus oyentes tiene, ¿verdad? ¿No? Aunque no todos han escuchado, pero sus audiencias, oyentes son muchos, y poco más de 5 millones. Aquí, y la habitante de Bolivia, ¿cuántos son todos? No tiene interés, ¿eh? más de 11 millones. Sí, cuando yo aquí regreso a la casa pastoral, al centro pasando, mucha gente, parece hormiga era. Así andando, así la gente, entre gente es cierto. Entonces, mucha gente vive, pero apenas 11 millones, muy poco, ¿cierto? En Corea es más de 50 millones habitantes. El territorio aquí, Bolivia, 10 veces más grande que Corea. Y por eso, no por esa razón, allá es los edificios muy altos, muy altos. Entonces, luego también debajo de terreno, ¿no? Tierra, subterráneo, como de la araña es. Usted cuando vaya a Corea, sí o sí, tiene que llevarme a mí, ¿sí? No hay guía, va a perder ustedes. Sí o sí, lléveme entonces, y yo, mi esposa, guiando. Otro mundo es, subterráneo, otro mundo, como otro mundo. Aquí tiene todos, restaurantes, shopping center, subterráneo en Corea, ¿sí? Aunque usted hablando y explicando, no va a entender. Tiene que ver, ver era ver, otro mundo es. Porque eso hablamos de repente, ¿no? 11 millones, ¿cierto? Muy pocos. Sí, pero creo que aquí, ¿no? En Bolivia pronto va a aumentar más, mucha gente. Puedo ver, cada vez crece aquí Bolivia, La Paz, cada provincia visitando, viajando, crece, bastante crecieron. Cuando llegando aquí en Bolivia, ciudad Santa Cruz, pura tierra era, polvo. Entonces, ciudad de la Santa Cruz, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice ahí? La sierra de Santa Cruz.
pero hablamos, ¿no? La mayoría, ¿sí? Tierra de Santa Cruz, mucho polvo. Pero ya este tiempo, mirando, también toda parte está asfaltándose, bonito, era lindo. También está construyendo, ¿no? Nueva ciudad, una zona nueva ciudad, ¿sí? Departamento estilo coreanos, grandes en Santa Cruz. Entonces, y algunos también quieren trasladar allá. Bonito, naturalezas. Entonces ahí veo desarrollo muy rápido aquí en Bolivia. Entonces, ya aumentando más. Luego mucha gente también conocerán el Evangelio. Tenemos esa esperanza. Entonces, y quinta capacitación para régimen penitenciario, participaron, Dios abrió muchos medios de comunicaciones. Entonces, aunque nosotros no somos talentos, actores, actriz, pero por el Evangelio también conocimos muchos jefes de canales, radios. Invita a nosotros. Entonces nosotros, fuera como soy actor, aunque no soy guapo, ¿cierto? Ojo chiquitito, coreanitos, dice aquí. Pero ahí en canal cámara, muchas veces ante cámara, ahí hicimos y presentamos también y promocionamos, explicamos nuestro trabajo, nuestros eventos. Entonces mucha gente conoce. Y ustedes también, de vez en cuando pensando, ¿no? ¿Por qué está viviendo en esa manera? Cuando en ese lugar mirando a los hermanos. No entiendo. Muchas veces también yo escuché pastor Oxpac dice, no entiendo, dice, ¿por qué usted ahí está sentadito? Dice, no entiendo. ¿Por qué usted está sentadito ahí, allá? ¿Por qué no vive como yo? Dice pastor. Miles veces yo nací, miles veces yo voy a ser, dice pastor. Predicando es el Evangelio. Dios me acompaña, me bendice, Dios trabaja. No entiendo, dice usted, ¿por qué ahí se sienta? ¿Ustedes entienden? Usted también, pastor, ¿por qué allá adelante? Tal vez, sí, esa vida mejor, tal vez alguien piensa. Estando en ese lugar, ¿no? Compartiendo la palabra. Pastor, creo que con este corazón compartió la palabra. Sí, viviendo con Dios, con este Evangelio. Así no, aún viene preocupaciones, futuro, mi salud, ¿sí? Mi matrimonio, mis hijos, sus educaciones. Pero mientras es el Evangelio, llevando, compartiendo, Dios todo ya cubre, olvida. Sí, hoy día es mis hijos, ¿dónde está ahora? Sí, está en Viacha. Aquí las hermanas, los hermanos, vienen, entonces mirando, son chiquititos todavía mis hijos, son coreanitos. Una vez llevando a la calle, la gente miraba, muñeco, dice muñeco. ¿Qué muñeco así tan feo es? Yo pensaba, ¿cierto? Muñecos son bonitos, lindos. Pero para mí, para otro no. Parece los asiáticos. Parecen muy cariñosos, guapos, lindos. Entonces mis hijos también están en Viachas. Entonces ahí los hermanos llevaron. Luego ahí, sí, y paseando, conociendo, compartiendo. Dentro de la iglesia, viviendo, y estoy muy agradecido. Porque cuando viviendo afuera, mi alquiler, mi cama, mi comida, mi ropa, porque no puede andar, ¿cierto? Con desnudo no puede. Mi ropa, cada tiempo, cada cierto tiempo tiene que comprar mi ropas. Mi zapato, roto, qué vergüenza, ¿cierto? Mi zapato. Varón es poco más sencillo, mujer es poco más complicado, ¿cierto? No puede salir con misma ropa de ayer, ¿cierto? Hoy tiene que ir, era otro. Sí, dar cambio, era cierto. Entonces más comida, casa, mis zapatos, mis ropas, luego, en caso de hermanas, maquillaje, mi cartera, ¿sí? Luego mi crema, ¿sí? También aquí pintándose hasta uña, ¿cierto? Hasta dedo, uña de dedo de pie, ¿cierto?
aunque no muestra, ¿cierto? Aquí, ¿sí? Media, hasta zapato, todo bien cubierto, pero ¿por qué hasta dedo de pie, no? Ahí está pintando, no puede entender. Por eso muy diferente era, varones y hombres, muy diferente. Pero ya toda la necesidad, tiene que ya pensar, cubrir. Luego tengo que estudiar, ¿sí? A mi licencia, mis profesionalidades. Luego también entre las personas tengo que llevar buenas amistades, regalos, cumpleaños, reuniones, cerveza, tomar, pasear, sí o sí eso afuera. Entonces estando en el Evangelio, en las iglesias, solos, Dios, ¿qué más le gusta? Ese siglo, ese tiempo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es más le gusta a Dios? Es el Evangelio. Por eso el Evangelio es Cristo también murió en la cruz. Entonces es el Evangelio llevando a todos lados. Para ese el Evangelio, ¿qué necesita? Salones, que venga, escuche más gentes. Para que escuchen necesita hasta equipos. Es el Evangelio para llevar, ¿qué necesita? Transportes. Para abrir las personas, ahí va a ir presentaciones. Solo por el Evangelio, pensando, luego andando, caminando. Dios hace olvidar todo, parte de cama, casas, comidas, ropas. Yo jamás me preocupo, mi zapato, jamás era, mi ropa es, jamás comida, jamás dónde voy a dormir, jamás era, jamás. Después de si recibí la salvación, luego estando en el Evangelio, acompañando, juntos, con siervo, con la iglesia, jamás pensé, ¿dónde voy a dormir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestirme? ¿Qué voy a poner mi calzado? Jamás pensé. Dios todo cubre, para que pueda vivir con este Evangelio. Pero yo veo los que viven afuera, fuera del Evangelio. ¿Dónde voy a dormir? Mi casa. ¿Cuándo voy a tener mi casita propia? Dice. ¿Cuándo voy a tener mi casa propia? ¿Cuándo voy a tener mis propios autos? ¿Cuándo voy a tener más buenas cosas? Busca más. Aunque tiene casas, pero también se preocupa. ¿Cuándo voy a tener más grandes edificios? ¿Cuándo voy a tener autos 0 kilómetros? Nuevito es. Ya más desea a las personas. Jamás va a terminar su deseo. Sigue esas vidas, prestando en el Evangelio con nuestro Señor Jesucristo. Con ese Evangelio, viviendo solamente. ¿En qué manera podemos llevar ese Evangelio? Ahí que esa ciudad no hay iglesia, no hay Evangelio. ¿En qué manera podemos llevar ese Evangelio? Pensando, Dios podía ver todas las cosas. Aunque poco largo, ¿no? ¿Sí? En la introducción, es cierto. Que quiero hablar, ¿por qué está sentado allá? Dice ustedes. Porque allá ustedes sentados, hermanos, ¿por qué no quieren ser pastores, cierto? Pastores, pastoras. Viviendo con ese Evangelio podemos ver la obra de Dios. Luego cerca de nosotros, Dios cuidándonos, guiándonos. Amén. Algunos más les gusta allá, ¿cierto? Ustedes. Ese tiempo convocando los seminaristas, pensábamos, no esperamos que Dios permita, corazón de Dios. Entonces, en vez de varones, hermanas más inscribieron, hermanas. Entonces, hermanas más valiente parece. También claro, diferente, no poco diferente. Era varones, ver más adelante, futuro. Por eso, y tiene apodo varones, ¿sabe? Apodo. Tortuga. Lentos, como una olla calentando. Calenta. Debería hervir, ¿cierto? Bogol, ¿cierto? Calenta. ¿Hasta cuándo va a calentar? Dice. Ese varones, característica de varones. Pensar era pensar todos, general, hasta lejos. Hermanas, mujeres, olla chiquitita.
y luego mete agua y hierve, bogol, rápido, era rápido, sí, rápido, rápido, ¿por qué? Sí, así. Hermanas, ¿sí? Muy diferente, pero muy necesario, muy necesario. ¿Sí? No es como ese malos, muy necesario. Varones, también necesario. Hermana también, ese característica necesario. Por eso Dios creó varón y mujer era mujer. ¿Sí? Combina, bien combinado. Cuando me casé, entonces preguntando, ¿ustedes qué tienen mismo punto común? No hay nada, pastor. Mirando yo, mi esposa, no hay nada. Excelente, dice. Eso es excelente. No tienen ninguna cosa, ¿sí? Común. Todo diferente. Por eso ya bien combinado era. Si varón de carácter tal vez fuerte, hermana, su esposa de carácter muy tímida, humilde. O algún otro matrimonio al revés era. ¿Sí? Esposa de carácter fuerte, esposo es muy humilde, calladito. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no habla? ¿Sí? Tal vez no habla, pero ya muy hermoso, era bien combinado. Dios, ¿cómo sabe? Hace exactamente, ¿cierto? ¿No? Sí, ahí, ¿sí? Y su pareja. Entonces, esta mañana nosotros, aunque desviamos, ¿no? Otro lado. ¿Por qué eso no habla? ¿Por qué está sentado usted allá? ¿Cierto? Eso hablamos. Porque los hermanos están allá en tus casas, allá. Si con ese evangelio, echando toda la vida, toda la fuerza, todo el tiempo, verá, ¿sí? La obra, grandes magnitud de esa obra de Dios. Luego ese amor, ese corazón tan grandes puede vivir. Cada día no es igual. El mundo de Dios no es igual. Cada día diferente. Cada día diferente. Entonces cada día tiene que humillar, porque cada día nuevo era nuevo, nuevito es. Cuando es nuevo, nuevo camino, nuevo trabajo, ¿usted cómo se siente? Ay, hoy primer día de mi trabajo, ¿cierto? Bien tenso era, ¿sí? Luego ropa todo elegante, bonito, para mostrar bien la gente, ¿cierto? ¿Qué voy a hablar pensando? Luego más adelante, ay, luego ya muy divertido, ¿no? Nervioso, aunque nervioso, muy feliz, mucha esperanza. Dentro del Evangelio también igual, hermanos. Dentro del Evangelio, todos los días, nuevo era. No es igual que ayer, ¿sí? Y es increíble. Por eso, cada día Dios hace humillarme. Luego, Dios necesito su guía, su ayuda, con esa esperanza, si viviendo. Luego, Dios sí o sí también acompañando, ayuda, muestra su obra. Por eso, sí, invitamos esta mañana a ustedes todos. Invitamos. ¿Qué invitamos? ¿Qué invitamos? Ya, ¿qué invitamos? Harto hablamos, pero creo que no entendieron. ¿Sí? ¿Qué va a invitar el pastor? Dice, ¿sí? Ya invitamos a ustedes. Seminario, que sea todos pastores, pastoras. Y algunos no pueden ingresar al seminario, pero en su lugar, siendo casada, siendo profesional en la universidad, en el colegio, ahí siendo pastor, predicando el evangelio, llevando ese evangelio, entonces en su lugar también Dios va a trabajar, no va a trabajar, va a trabajar. Alguien, si quiero comprar casa, dice algunos hermanos, si mi sueño es tener mi propia casa, entonces yo quiero tener, dice, yo digo, hermanos, muy bueno era, pero cambie su propósito. Por el evangelio ya quiere tener casa era. Entonces por ese corazón Dios va a bendecir. Alguien quiere tener auto, ¿por qué quiere tener? Para mostrar a otra persona, ¿cierto? Tengo mis propios autos. Alguien, muy lejos es a la iglesia, necesito. Eso también bueno era, pero cambie propósito. Por el evangelio, ¿cierto? Yo necesito auto.
Entonces Dios sí o sí va a ayudar. Por evangelio usted hace todo. Dios todo va a ayudar. Amén, hermanos. Si esta mañana nosotros hemos leído el libro de Génesis capítulo 2. Ya vamos a ver leyendo, luego empezamos. Libro de Génesis capítulo 2, el versículo 8 voy a leer. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había ya formado. Ya Dios plantó un huerto en Edén, ¿cierto? Un huerto. En ese huerto Edén Dios y creó todas las cosas. Luego ahí y puso hasta el hombre que Dios ha formado. Entonces en ese huerto Edén Dios y creó, ¿no? Creó, sí, preparó todas las cosas. Entonces ahí para que viva muy bien aquí el hombre, ¿cierto? No falta nada era. Ahí viviendo Adán en el huerto de Edén, ¿algo falta? ¿Usted vio película Adán y Eva? Entonces en el huerto de Edén, ¿algo falta? No falta nada era. ¿Cómo vive ellos? Ellos viven, ¿no? Y felizmente. Ya Dios plantó, dice, un huerto en Edén. Luego ahí puso el hombre que viva ahí, ¿sí? Sin faltar nada. No solamente comida, ¿sí? Muchos frutos, animales también, ¿cierto? Dios todo creó ahí, dejó. Luego llevando a Adán y Eva ahí viven. Mientras en ese huerto de Edén viviendo, no faltaba nada. Ustedes también en ese lugar quieren vivir, ¿cierto? Un lugar que no falta nada. ¿Usted cómo está viviendo este mundo? Si tiene muchas necesidades, falta algo. No falta nada. Algunos, si quiere tener buena salud, ¿cierto? Algunos enfermos. Entonces alguien falta. ¿De qué falta? De salud. Porque me dueles. Ayer también compartimos con unas hermanas. Lloraba. Me duele, dice. Mi cuerpo me duele. Que visitando al hospital. Gasta mucho dinero. Pero no se sana era. ¿Sí? Gastar mucho dinero. Entonces no hay mucho dinero para mi familia, mis hijos, pensando cómo será mi futuro. Además, ay, yo muero, quedándose mis hijos nomás chiquititos, se preocupan muchos. Ya y viviendo este mundo, falta varias cosas. Como dijo, si algunos salud, falta buena salud. O algunos también, ¿qué falta? Economía, ¿cierto? Alguien falta también. Amor de su marido. Siempre una hermana brava. Mi esposo no me da cariños. No habla bien. Parece enemigo habla. Sí, por favor, ayuda. ¡Hey! No, usted puede hacer. Sí, alguien también matrimonio habla. Falta. Desea recibir amor, cariño de marido. Entre compañeros también igual era. Que me respete. No me respeta alguien. ¿Sí? Palabra muy corta. También palabra groseria. O insulto, como sea. Entonces viviendo este mundo, sí, muchas necesidades, faltas. Algunos hombres trabajan en trabajo pesado. Trabajo pesado que hay. Albañil, claro, ¿no? Entonces aquí nosotros, los seminaristas también, ahí trabajaba un tiempo. Entonces ahí te explicando, nuestros jefes trata mal, dice. ¿Cómo trata mal? Insulta, grita, feo. Uy, bueno es, ¿sí? Creo que tu jefe es más mejor que yo o no. Entonces aquí yo también, entre los seminaristas, discutimos, peleamos. Porque ya ellos confiando en Dios, desechando su manera, su pensamiento. Luego ya creen en Dios, solo creen en Dios. Entonces Dios va a bendecir. Pero cada vez calcula. Voy a echar toda mi vida para el Evangelio. No, soy jovencito.
que no quiero vivir así en la iglesia nomás. Yo también quiero disfrutar en el mundo. Disfrutando, calcula ellos. Entonces no echa todo el 100% para el Evangelio, no echa. No confía él. Si fracasa, mi tiempo, esa juventud, echa 100% en la iglesia, el Evangelio. Si pero fracasa, si pierde, ¿qué voy a hacer? Calcula. Desde ahora también algunos preparan. Mi futuro, mis hijos. No confía él. Y por esa razón chocamos. ¿Por qué ustedes viven así? ¿Por qué vive así? Ahí ingreso al seminario. 100% todo confiando en Dios, en el Evangelio. Dios quiere que me fracasaré con Dios, con el Evangelio. Dios quiere que yo reciba vergüenza con el Evangelio, recibiré. Dios me va a levantar otra vez, Dios va a bendecir. Así decidiendo un corazón muy transparente, sencillo. Dios sí o sí va a trabajar, bendecir en gran manera, pero calcula. Con la iglesia, con el Evangelio, me fracaso, ¿qué voy a hacer? En esa edad salgo afuera, agarro trabajo, luego desde cero abajo trabajar duros, mi sueldo ¿cuánto será? Con ese sueldo, la mitad ahorro, luego años ahorrando, comprando un lotecito, construcciones, tener poquito de materiales, luego buscaré mi chica, ¿sí? Mi esposa, ahí me casaré, viviré, todo, la mayoría. Echándose, confiándose, como hemos dicho es, yo fracasaré con el Evangelio. Aunque no fracasa, no fracasa, jamás, jamás. Sí, pero Dios me permita. Dios quiere que me fracase, fracasaré con evangelios. Dios quiere que yo reciba vergüenza, recibiré un rato con evangelios, recibiendo, ¿qué hay problema? Con ese evangelio andando, caminando, cuando de vez en cuando falta dinero, sí, me faltaré dinero. Dios me humilla, humillaré. Luego ahí viviendo, Dios nuevamente va a hacer, pero no quiere. ¿Por qué me insulta? ¿Por qué me menosprecia? ¿Por qué no me reconoce? Luego Dios queja, murmura, finalmente Dios se cierra. Mejor voy a vivirlo más, ¿sí? Libre, mi vida mía. Luego vive, sale lejos del evangelio de Dios. Pero muy diferente, hermanos. Si Dios cuando se humilla, recibiendo, nuevamente Dios se levanta, recibiendo, pero no confía, no confía. No hay ese corazón, confianza en Dios. Por eso depende de las situaciones, rápido nosotros cambiamos. Ya aquí esta mañana, ¿sí? Hemos leído Génesis. Dios puso, ¿sí? Ahí este huerto de Edén puso hombres. Mientras viviendo dentro de ese lugar, no falta nada, ¿cierto? No falta nada. Usted también desea vivir ese lugar. ¿Dónde está huerto de Edén entonces? Ese lugar. Paraíso. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Ese lugar usted quiere vivir, no quiere vivir? ¿Sí? ¿Dónde? No hay falta nada, ¿cierto? Hay todos abundantemente. No solamente material, ¿sí? También felicidades, alegría, gozo. No falta nada, ese lugar desea, ¿sí? Lugar, paraíso era paraíso, paraíso. También ahí en el alto compartimos ese versículo justo. ¿Usted también desea ese lugar paraíso? Sí, dice. Aquí también en el alto hay paraíso. Ahí dice, hay discoteca, paraíso. Ahí quiere tener, ¿sí? Necesidades, sacudiendo cuerpo, tomando destreza, ¿cierto? ¿Sí? Discoteca y paraíso. Ese lugar no es diferente. Ese lugar no falta nada. Ahí está viviendo. Entonces en ese lugar mucha gente quiere vivir, ¿cierto? Ya versículo 10 voy a leer.
El versículo 10 tiene, hermanos. El versículo 10 voy a leer. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno para Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Ya en ese huerto de Edén hay ríos. Desde un río empieza, luego se reparte, ¿no? Se divide 4 brazos. Entonces el primer río se llama, el primer río, ¿cómo está escrito en su Biblia? Pisón, ¿cierto? Por ese río Pisón, sí, riega. ¿Dónde? Llegando. Segundo río. Gión. Ya, tercer río. Si usted no ve la Biblia, parece. ¿No? Ya, tercer río, ¿cómo se llama? Itequel, ¿no? Itequel. Ya, cuarto río. Éufrates. Ya, rápido. Primer río. Pisón. Segundo río. Tercer río. Cuarto río. Ay, así. Cuando no sabe, no entiende. Así. Ya en la Biblia vean bien, hermanos. Ya, primer río, ¿sí? ¿Cómo se llama? Pisón. Segundo río. Gión. Tercer río. Tequel. Cuarto río. Éufrates. Ya está bien, ¿sí? Se está aprendiendo muy bien, ¿sí? Ya, una vez más rápido puede responder, ¿sí? Ya, primer río. Segundo río. Tercer río. Cuarto río. Poco falta, ¿cierto? Poco falta, ¿sí? Falta de completos. Ya, entonces, leyendo primer río era Pisón. Ese río también llegando todo lado de Edén, riega, dando aguas, y ahí da vida, era vida. Donde ese río llegando toda parte del huerto de Edén, dando vida, ¿cierto? Da vida era. Mantener ese huerto de Edén. Edén, ¿qué quiere decir, hermano, Edén? Alguna vez no hablamos, Edén, ¿qué quiere decir? Placer era placer. Gran placer, gozo. Entonces en ese Edén, nuestra vida también queremos vivir con mucha, sí, alegría, gozos. ¿Quién quiere llorar? Nadie. ¿Quién quiere sufrir? Igual que ese huerto Edén, ahí era placer, gran placer, alegría, gozo era gozo. Pero ese huerto, ¿en qué manera ya mantiene leyendo la Biblia? Por 4 ríos. Primer río, segundo río, tercer río, cuarto río. ¡Wow! Sí, ya aplauso y así como rápido. Aprendieron muy bien, ¿cierto? Ya por 4 ríos riega, ¿cierto? Toda parte. Entonces ese río llegando diferente lugar de huerto Edén, la vida es. Donde ese agua llega, hierbas crece, verdes, frescos. Luego también ese agua llegando, riegando árboles. Los árboles también creciendo, luego dando hojas verdes, sombras, luego floreciendo y luego ya frutos. Los animales también, ya cuando ya se viene hasta este río, luego tomando los animales también engorda, ¿cierto? Comiendo. Solo carne nomás come, ¿cómo se siente? Tiene sed, tomar agua, ¿cierto? Ya los animales, todo también tomando ese agua, ríos, ellos, ¿sí? Satisfaces, engorda. Luego engordando, viviendo muy bien, luego con su pareja, también, ¿sí? Los hijos chiquititos. Entonces en ese huerto de Edén podemos ver, no falta nada, feliz, contentos. A través de 4 ríos mantiene, dice. Pero ahí, ese ríos, si no fluye, no llega, ¿qué pasaría, hermanos?
Desde ahí era, no fluyendo, no llega. Las hierbas, árboles, animales, ya no llega era, si ese ríos, ahí se seca, si tiene sed, luego también sufre dolores, sufrimientos, quejas, murmuras, luego también discusión, todo llega. ¿Desde dónde empieza entonces ese dolor, sufrimientos, queja, rabia, murmura, preocupaciones? ¿Desde dónde empieza? ¿Desde dónde empieza, hermanos? Ustedes no tienen ninguna preocupación. Ustedes, si no tienes aflicciones, usted no tiene dolores en sus corazones, ¿desde dónde eso empieza? Ahí era, ese río no fluye, no llega, no fluye. Desde ahí ese huerto de Edén se quebra, todo quebra. Estaba tranquilo, era, felices todos. Sí, los hombres, animales, naturaleza, todos ya tranquilos, ¿cierto? Felices. Pero cuando ese río no fluye, desde ahí se quebra, todos. Si tiene sed, hambre, dolor, preocupaciones, murmuraciones, queja, rabia, ya desde ahí pelea, ¿sí? Todos. Ahí se quebra. Era. Por eso la Biblia dice aquí un versículo. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. Salía de Edén un río, saliendo, ese río sale, ¿cierto? Saliendo, ¿qué hace? Reparte, llega a todo lado. Ahí ya da vidas. Luego sin falta, no falta nada. Misma manera, hermanos. Ya entre ya ustedes, nosotros, algunos casados, tienen matrimonios. Algunos hijos, tiene padres, madres. Algunos jefes, tiene muchos empleados. Algunos empleados, tiene compañeros, amigos. Ya todas las personas viven juntos, con mis matrimonios, con mi familia, con mis hijos. Cuando ya está muy feliz, cuando no se siente, no falta nada, cuando se siente en su hogar, en su casa, ¿cuándo? Todo el día come carne, churrasco. Todo el día come sándwich. Todo el día come pizza. Entonces, ¡ay! No me falta nada. Ya en su hogar, ¿cuándo no se siente necesidad? Suficiente, estoy feliz. Satisface, ¿cuándo? Igual que huerto de Edén era. Fluye. Cuando ya entre familia, todo ya fluye. El marido fluyerá su corazón. A su esposa. Su esposa fluye otra vez hacia sus hijos. Sus hijos también fluyen entre hermanitos. Fluyendo, aún se verá mucha necesidad. Pero ellos nunca se siente falta en mi hogar. ¿Sí? Feliz, contentos. Pero cuando ya se siente falta, me falta esto, no cubre, no satisface, ahí queja, murmura, ¿sí? Ahí ella pelea, lucha, ¿cierto? ¿Cuándo entonces sucede en nuestras casas, en nuestra familia? De misma manera. No es difícil, creo, ¿no? No fluye, ese río no fluye, no llega. Entonces ahí ya sufrimiento llega, empieza todos los problemas, se quebra, ¿sí? Luego desde ahí, sufrimientos, queja, murmurando, odios. Ahí empieza sufrimientos, hermanos. ¿Ya puede entender esa parte, hermanos? Algunos hermanos piensan, a mi marido su sueldo sube. Doble, triple sube. Ahora apenas, ¿sí? Sueldo mínimo recibe mi marido. Aquí sueldo mínimo es 3,000 bolivianos, más o menos, ¿cierto? 3,000. Entonces su esposa piensa,
¿Qué piensa? Ay, mi marido también igual que otro jefe empresario, ¿sí? Si cada mes cobraría $7,000 mensual sueldos, ¿sí? Estará feliz, piensa. Ya hermanas que están casadas, su marido es mensual $7,000 sueldo recibiendo, ¿cómo va a vivir? ¿Felizmente va a vivir? Así piensa. Apenas trae 13,000 bolivianos, era, pagando alquiler. Si víveres compra, necesidades, pasaje, compra, ¿qué se queda marido? ¿Qué sirve? Gana bien, trae más, poco más. Le pelea, luego piensa, mira ese empresario, mensual $7,000, viajando por vuelo, con autos y nuevito, será tan feliz. Su esposa estará muy feliz, así piensa. ¿Por qué yo encontré a mi marido? Tal vez queja a algunos. Entonces, cuando su esposo sueldo mensual $7,000 subió. Entonces, su esposa vivirá felizmente. Su esposa, ¿sí? De repente sale alas y luego volando en el cielo felizmente, ¿así va a vivir? ¿Cómo sabe ustedes? ¿Así recibe $7,000 mensual? Pero ¿cómo dice? No dice. Como fuera está recibiendo $7,000. Un rato era, un rato. Cuando recibe 7,000, ay, mi marido es besando, abrazando, ¿cierto? Si ¿qué quiere comer? Si cada día, si cocina bien, luego compra necesidades. Gracias, mi marido. Sí, me encontré muy bien usted. Me casé muy bien, un guapo, ¿sí? Benditos. En el principio, un tiempo. Después, una parte de dinero está bien, pero otra parte, no ve su apoyo, ¿cierto? No, tampoco él, ¿sí? Expresa su corazón. Entonces, por otra parte, ¿sí? No se siente satisfacciones. Pues otra vez era, tal vez discute, ya pelea, otra vez sufre, ya, ahí sucede. Sí o sí era, sí o sí. Ese huerto de Edén por 4 ríos, ¿sí? Fluyendo, riega era. Llegando ese río, toda parte recién, ¿sí? Ellos reviven todo ya, dando vidas y mantiene huerto de Edén era. Sin faltar nada. En nuestra vida también, si quiere vivir así, eso era sí o sí. Porque en mi hogar se sientes preocupaciones, porque en mi hogar no hay, porque se siente faltas, porque eso pasa, hermanos, no fluye. En Corea, en el canal, salió noticias, encendió un alojamiento, un motel. Entonces en canal todo mostraba, hay un motel, la gente saliendo, gritando porque encendió fuegos. Entonces ahí encontró. Sí, un jovencito. Luego también una jovencita estaba en el motel juntos. ¿Por qué estaban juntos en el motel? Ahí está estudiando. Ahí está haciendo su tarea, no creo, ¿cierto? En el motel era motel. Ellos, según su deseo, ahí le gustaba, enamoraba, por ser en el motel. Pero justo incendió fuegos. Murió. Llegó sus padres llegaron. Luego encontró a su hijo y muertos. ¿Qué dice? Sus padres. Mi hijo murió, era llorando. Mi hijo es guapo era. Mi hijo obedientes, aunque poco falta obedientes, guapos. Buen estudiante era. Ese maldita, ¿cierto? Ese maldita llevó mi hijo, dice. Ese maldita mala es, ¿cómo dice? Cogea. Como así, tenta. Coquetea, ¿no? Aquí usa coquetear, ¿no? ¿Cómo dice? Sin barbijo, ¿puede? Por favor, no entiendo. Coquetea.
coquetea, ¿cierto? Coquetea como hace jala, ¿cierto? Entonces sus padres vienen luego. Mi hijo es buen estudiante, estudiando muy bien en la universidad. Pero esa mala maldita es coquetea, ¿no? Coqueteó mi hijo, guapo, hizo desviar, maldita, y luego ya criticaba. Luego otros padres, parte de esa mujer también vino, encontró muerta, era su hija. Llorando también, ¿qué dice? Mi hija es buena estudiante, se estudiaba muy bien en la universidad. Ese maldito, ¿sí? Coqueteo mi hija es. Por eso en el motel que está malo, destruyó. Luego ya quejando. Ya, ¿cuál es real? ¿Ellos buenos estudiantes? Ya buenos estudiantes en el día está en el motel. Ya ambos lados, ¿cierto? Ambos lados era. Lleva esas vidas. Pero los padres saben, no saben. No saben nada. Aquí también los hermanos vienen. Luego y comparte, consulta. Pastor, quiero consultarles. Habla sobre negocio, problemas, mis matrimonios, situaciones, deuda, eso, negocio, mi futuro, eso, quiero hacer eso, habla. Quiere recibir la guía de Dios, de la iglesia. No habla, poco habla sobre sus hijos. ¿Qué quiere decir? Su hijo no tiene mucho problema, más problema deuda ahora en mi hogar. En mi casa deuda es ahora gran problema, peleamos, discutimos por dineros. Luego futuro, ¿qué voy a hacer? Necesita más grande propia casa. Eso quiero hacer, eso. Ya, consulta, pregunta. No habla sobre sus hijos. Pasando poco tiempo, sus hijos vienen, consulta. Pastor, mi vida, así, comenta. Totalmente diferentes. Sus hijos, escuchando, no sabe su vida, cómo va a vivir, no hay dirección. Sin esperanza es, no sepas. No hay direcciones, depende de situación. Sus amigos llevan, tomamos cerveza. Su amigo lleva, ya chico, chica, ya ahí, se va a ir rápido. Su situación es verdad, así es. No sabe cómo va a ser, depende de quién, alguien me guía ahora. Su vida ahora puede cambiar. Sus padres no saben. Mi hijo está bien, problema poco, internet nomás mucho tiempo está jugando, así piensa. Mi hijo poco rebelde, cuando yo hablo, sí me hace regañar. Así nomás, ¿entiendes? Pero cuando los hijos vienen, luego ellos abren sus corazones, luego ya expresa. Es totalmente diferente, sus hijos tienen otros mundos. Para que no me regañe mi papá, mi mamá, mejor salgo, mostrar, estoy trabajando, estudiando, computadora, libro. Luego su mente está otro lado. Pero los padres en verdad diferentes. ¿Sabe? No sabe, hermanos. No sabe. Solo ve. Está bien. Porque todavía, ¿sí? No hace grave cosas. Está bien. Solo poco falta mucho tiempo, internet, juegos, televisores. Luego poco rebelde. Eso así entiende. Pero en verdad muy diferente. Ahí en canal mostrando, dice, ¿qué dice? Parte de ese chico, ese maldita es, ¿sí? Coqueteo, ¿no? Coqueteo es. Ese mala. Mi hijo buen estudiante. Estudiaba bien en la universidad. Pero sí, buen estudiante, ¿por qué está en el motel? No entiendo. ¿Cierto? ¿No? Buen estudiante, ¿en dónde debería estar? Biblioteca es. ¿Cierto? Sí, bibliotecas. O tal vez apoyando a sus padres. ¿Por qué en el día en el motel No entiendo. Pero parte de ella, mujer, jovencita también igual Mi hija buena alumna. Estudiaba bien. Ese maldito coqueteó, ¿no? Ese varón culpaba. Pero en realidad muy diferente. Él llevaba esa vida, esa joven llevaba. Entonces ahí en el hogar también entre matrimonios, luego también los hijos, desde donde empieza aflicciones, sufrimientos,
muchas preocupaciones, también murmura, ¿cierto? Murmura, queja. ¿Desde dónde empieza, hermanos? ¿Desde dónde? ¿Por deuda? Pelea. Por deuda pelea. Falta muchos, por eso. No era, no. En ese huerto de Edén, ese río no riega, no llega, no fluye. Desde ahí empieza todos, maldiciones. Se quebra todo de ahí. Entonces usted tal vez se siente esta mañana, todos los hermanos, ya todas las personas están mirando, escuchando. Ya me siento ahora, me falta, no sé qué falta era. ¿Sí? ¿Qué falta? Como sea, me falta ahora. También me siento como muchas preocupaciones. También no puedo aguantar, era. Tengo rencor, rabia en mí. Entonces ya desde dónde estoy empezando. Algunos culpa era, situaciones. ¿Sí? Mi marido no me ayuda. ¿Sí? Mi hijo así es. Económicamente así es. Todo ya sí puede culpar, justificarse. Pero ya problema principal, ¿desde dónde empieza? No fluye, ¿cierto? Ese río no llega, no fluye. Desde ahí todo ya empieza. Entonces entre matrimonio, entre en el hogar, en la casa, en la familia también. No solamente familia. ¿Dónde está ustedes trabajando en sus negocios? En su negocio, ¿en dónde está su colegio, su universidad, compañeros, amigos? Donde sea, de ahí. Cuando se sientes muchas preocupaciones, rencor también, rabia, también no hay esperanza, no fluye. Entre matrimonios no fluye. Por eso ya sucede, hermanos, todos los problemas, sufrimientos. Entonces, para que fluya, ¿qué debe hacer? Ya vamos a ver, ¿no? Versículo 10. Versículo 10. ¿Se encontraron? Ya junto vamos a leer. Ya versículo 10 junto, ya vamos a leer. Ya 1, 2, 3. Y salía de Edén un río para negar el huerto. Está bien. Ya, ¿cómo está escrito en la Biblia? Ese río, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Para fluir. Primero, salir era salir. Salir de un lugar, tiene que salir, luego fluir era fluir. Yo también tengo mi esposa, ¿sí? Muy hermosa, Sí, luego, sí, muy hermosa, bonita. No solamente su física, ¿cierto? Su corazón también muy hermosa. Cuando usted encuentra, ¿sí? También va a ver. Aún viviendo muy hermosa, ¿cierto? Bonita. También chocamos, discutimos conmigo, que yo no soy mi esposa. Yo también tengo mi manera, mi carácter. Entonces ahí chocamos, discutimos. Entonces, mi carácter es no hablar, ¿cierto? Cuando ya pelea, ¿cómo pelea? Uno habla, ¿cierto? Hablando no sale buena palabra. Sí o sí va a salir palabra groseria, ¿cierto? Muchos animalitos, cachorros sale, ¿cierto? Así. Entonces ya escuchando, se siente, me menosprecia, no me respeta, me quiere humillar, entonces yo también me enojo. Yo también hablo, ¿qué va a salir? Igualito, ¿cierto? Cachorros, perritos, todo también junto va a salir, ¿sí? Insultándose, entonces va a herir, era herir. Finalmente, ¿cómo hace? No puede aguantar, ¿cierto? Las mujeres no aguantan, ¿qué hace? Única arma es uña y ¿cierto? Única arma. Perdón, aquí diferente, ¿no? Bolivia diferente. Diferentes. En Corea, y arma de las mujeres, uña y uña. Por eso es largo. Por eso no corta. Es muy importante. Su arma es. Porque frágil, débil. Por eso me insulta, así, ¿cierto? Como gato sale. Su arma es muy importante. Pero no corta. Pero aquí en Bolivia, diferente, ¿no? En caso de Corea, cultura coreana, así es. Luego también, ¿sí? Es única arma es. Pero aquí en Bolivia mirando diferente. Así agarrando cuello, una señora cholita, así va sacudiendo.
Me sorprendiera, que qué diferente que Corea, ¿cierto? Sí, no va a hablar fuerte. Entonces ahí, cuando pelea, se explota, ¿cierto? No puede, ya aguanta. Ahí va a pelear. Cuando pelea, claro, el varón es más fuerte. Sí, físicamente es más fuerte. Luego hueso también. Por eso cuando ya golpea, se queda una herida grave. Por eso los varones mejor no tocar, no usar era. Sí, mejor la mujer golpea al varón, ¿cierto? Mejor recibe, mejor. Cuando varones ya toca, y grave. Entonces, mi carácter es solo escuchar. Cuando yo hablo, va a herir. También lo mismo. Luego no aguanta, llega, extremo, ¿qué situación va a llegar? Va a usar puño, ¿cierto? Cuando usa es grave. Entonces, algunas veces mirando a algunas señoras, su ojo hinchado así. Aunque no es el día, en la noche también pone gafas. ¿Por qué en la noche pone gafas? Porque ya abriendo, ¿qué pasó? Pelearon, ¿cierto? Con sus esposas. Da vergüenza, mucha vergüenza era. Entonces, ya, ¿por qué pasa así las mujeres? Poco controlando, ¿cierto? Hermanas, controlando. Ahí hablo poco más, mi esposo va a explotar. Algo va a suceder. Entonces, calmando, si aguantas. Entonces, mi esposo, poco calmando, recién otra vez puede hablar, ¿cierto? Pero sin pensar, ¿cierto? No controla muy bien. No importa, estoy enojada, estoy brava, voy a mostrar mi verdadero ser. Sigue hablando sin descansar, ¿cierto? Se molesta. Varones, ya llega aquí, ¿qué pasa? Única manera, ¿sí? Que descanse. Pum, ¿cierto? Porque, sí, varones hablando, puede hablar varones rápido. Varones tartamudear, ¿no? Tartamudear. Como tartamudear. Y no puede salir muy rápidos. Pero hermanas, rápido sale, ¿cierto? Si no puede vencer, da más enojos. Por eso mejor, única manera, varones, casado también, ¿qué hace? Manera de puño. ¿Sí? Es golpear. Por la fuerza. Para que ya no suceda esto, ¿qué hace? Entonces, yo también, ¿no? Sí, callando. Mejor no habla. Pero ya no hablando. Mi esposa sigue habla, no habla. Como fuera que soy tonto, nada, necio. No habla nada, ¿cierto? Pero sigue ya habla. Hablando, no se para. Entonces, esposo, ¿cómo se siente? Ya basta. Sí, adentro, ¿cierto? Ya basta. Basta. Pero sigue. ¿Qué pasa? Sí, explota. Luego así, ya golpeando, ya puede pelear. Entonces, ¿ya qué hacemos? Yo también me enojo, ¿cierto? Esposa, cállate. Esposa, cierra su boca. Yo también puedo hablar, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de esa manera también, mi esposa va a enojarse, ¿cierto? Para que no suceda esto, mejor callarme. Casi la mayoría de los varones, en ese sentido, ¿sí? Así aguanta tal vez. Pero ya las esposas también desean. Aunque no habla rápido, no habla mucho, pero por lo menos mi esposo, ¿qué haga? Responda. Sí o no. Me siento también, me da mucha rabia, tú poco más hablas, tal vez mi puño puede subir, ¿cierto? Se cuida, tal vez ya responda. No pienso así, pero cuando ya esposa habla, marido no habla. Eso provoca más enojos. ¿Cierto, hermanas, aquí? ¿Cierto? Aquí casados más va a entender, casados. Solteros no, ¿cierto? Ya casado, ¿qué le parece? Cuando su esposo no habla, no responde a nada, ¿se enoja más?
Quiere que responda por lo menos, ¿cierto? ¿Por qué ya sucedió? ¿Por qué usted no reacciona? Quiere que responda, ¿cierto? ¿No? Aunque corto, mejor responde. Pero varones, marido, ¿qué piensa? No piensa igual que esposa. Solo así usted me habla, fuerte me habla, yo también puedo hablar fuertes, pero estoy aguantándose. Entonces la esposa desea, por lo menos responda, ¿por qué me enoje, no? Lo que yo hablé, eso responda. ¿Por qué usted me menosprecia? ¿O usted por qué cada vez yo hablando no escucha de mí? ¿Por qué usted no me ama, no me ayuda? De ahí responda, quiere que responda. Perdón, esposa, yo no pensaba así. Yo pensaba estoy ayudando, pero usted dice que no está ayudando. Disculpe. Así estoy pensando. Luego ya respondiendo va a calmar a la esposa. Pero ya esposa mirando, esperando de marido, ¿responde, no responde? No responde. ¿Qué está pensando? Yo hablando otra vez, yo también igual que usted voy a hablar, ¿no? Fuerte, tal vez sale insultos, ¿sí? Palabra groseria. Entonces va a pelear. Luego usted va a separar nosotros, no quiero eso. Eso ya guarda. Entonces marido también por lo menos abre. Luego ¿qué hace? Saca lo que está pensando. ¿Entiende, hermanos, esto? ¿Ya marido se entiende? Pastor, esta mañana es culto de domingo, no es si batalla de matrimonio, es que está tal vez muy necesario, hermano, esto. Demasiado importante, demasiado. Por eso esta mañana, y poco no esa parte, quisiera hablar. Los maridos están escuchando, sí o sí, debes sacar, hablar, sí o sí. Como aquel huerto de Edén, ese agua, ¿sí? Saliendo, ya fluyendo, llegando a diferentes lugares. Ahí donde llega ese agua, da vida, fructifica, feliz. Todo el problema, sufrimiento, ¿desde dónde empieza? ¿Desde dónde es? Que no fluye, no sabe qué está pensando, qué está imaginando. ¿Por qué solamente me mira? ¿Por qué me escucha? Me está burlando, me está engañando. Luego ya, solo piensa. Sencillo, hermanos. Abriendo, sacando. Esposo, yo también estoy enojado. Poco más, nivel 2 sube, algo va a suceder, cállate. Entonces esposa también, escuchando, ¿cierto, no? Sí, aún enojada, pero puede calcular. Mi marido es grandote, gordo, altos. Su puño es grandote. Dice que algo va a suceder. ¿Qué va a suceder? Va a pensar, Si me golpea, va a ser hinchado. Desde mañana, ¿cómo voy a trabajar en el mercado? Con gafas nomás. No, ya pensando, ya va a controlar. O sea, marido también necesita, aún muy feo, ¿cierto? Pero me siento enojado. Esposa, sí, yo voy a responder. Me da tiempo, soy tartamudeo, me da tiempo, no soy como usted, no puedo hablar rápido, me da tiempos, por lo menos abriendo, sacando, eso ya expresa, eso ya llega, como el río, si sale, luego llega, diferentes lugares llegando, cambia la vida, iguales. Corazón de marido, sea muy feo, malo pero sale, luego llegando al corazón de su esposo. De ahí cambia, todo va a cambiar. En el principio da miedo, eso expreso, mi esposo, si pensará algo, otras cosas. Mi esposo me menosprecia, ¿qué hará? Tal vez tiene miedo eso. Pero hermanos, esta mañana, ¿sí? Escuchando todos, sí o sí, sacar. Expresar. Llegando, sí o sí, de mi esposa también va a expresar. Y eso otra vez llega a mi corazón. Eso cambia. Pero cuando ustedes no expresan, solo guarda, pudre. Aún tiene gozo en su corazón. Ese gozo es doble podre. ¿Cuántas veces?
doble, triple, pudre, huele feo, gozo, aún gozo es. Cuando se siente feliz, me siento feliz, mi amor. Me siento muy agradecida es. Eso también sacar a sacar. Luego esposo, gracias. Estoy muy feliz, estoy muy agradecida. ¿Sí? Por usted encontré. Aunque vergüenza, ¿cierto? ¿No? Ay, yo quiero dar besito. Ay, ¿cómo voy a hablar vergüenza, cierto? Originalmente, varón debe hacer, ¿cierto? Como una mujer, ¿cómo puede hacer? Pero eso debe hacer. Cuando guarda, ¿sí? No expresa, no sale, no llega, es más peor. Sea bueno, sea malos. Amén, hermanos. ¿Entiende? ¿Y todos? Todos. Iguales, los hijos tal vez, los hijos. Tal vez no sabe, papá, mamá. Ese tiempo yo intento, esfuerzo, vivir ordenadamente, levantar temprano, 5 de la mañana. Yo puse alarma, 1, 2, 3. Pero yo duermo, no puedo. Me levanto por eso mediodía es. Levantándome mediodía me da mucha vergüenza. Entonces, ¿qué hago? No quiero hablar, no quiero encontrar. Por eso me quedo nomás en mi cuarto, no salgo. ¿Sí? Por esa vergüenza solo yo pido comida que traiga a mi cuarto. No rebeldía. Luego ya explicando. Y papá, me da mucha vergüenza. Me siento muy mal, porque por pandemia solo estoy en el cuarto. En el principio abrí mis libros. Luego entré en internet, buscaba, ¿sí? Escuchar mis clases. Pero deseaba otras cosas. Desviando Facebook. Facebook salía una chica hermosa. Querías conocerla, entre su Facebook personal. Luego entrando salía una mujer desnuda. Ay, desvié, luego finalmente película pornografía. Ay, papá, luego yo hice solo malas cosas. Me da mucha pena. ¿Qué voy a hacer? Soy malditos. Bótelo de su casa, no sirve ese malditos. Y ahora, papá, ¿qué dirá? Amén, tú eres maldito. Luego con escoba bota, ¿cierto? ¡Pum! Bota, no sirve ese maldito. Papá también escuchando. Ay, hijo, no se preocupa, yo también pasé. Eso rápido va a pasar. No se preocupa, es cuando tiene deseo esto, ver pornografía, luego hace malas cosas, se siente mal, ya, por eso necesita, ¿qué necesita? Por eso necesita, papá y mamá, ven, acá juntos miramos, juntos mirando va a hacer malas cosas solo, no era, ven, juntos miramos películas, películas como buen contenidos, juntos ven acá, paseamos. Cuando ustedes surge esto, ven, yo también eso pasó. Yo también me sufrí cuando era jovencito, era igualito que tú. Ya cuando llega, ese hijo, un montón de preocupación era. Soy maldito, mejor bote de la casa, no sirve como basura. Considera basura. Se siente muy mal. Pero cuando saca luego ya eso, llega. ¿Hasta dónde? Al corazón de mi padre. Mi padre recibiendo, ¿qué hace? Era? Tal vez exhorta, pero también ama a sus hijos. Va a guiar, si luego transmite el corazón de padres. Ese corazón llega otra vez a su hijo, eso disminuye, ese corazón tan pesado disminuye. Luego una vez, varias veces, llevando, conversando, ese hijo va a superar, no va a superar, hermanos. Va a superar, no va a superar. ¿Ya va a superar, no va a superar, hermanos? Superar. Tal vez aquí tiene problema de consumo, adictos. Algunos adicción de droga, algunos cerveza, algunos sexo, mujeriego dice, sexos. Y no se puede, algunos, difícil era, eso muy sencillo, hermanos. Esa solución demasiado sencillo, pero mucho no sabe, ¿cierto? No sabe. ¿Cómo? ¿Qué solución sabe? ¿Qué es? ¿Quiere saber?
O nadie respondieron, creo que no quiere saber, ¿no? Sí, entonces no voy a decir. Que no quiere saber nadie, dice. ¿Se quiere saber? Los que sí nomás ya ven aparte, ¿no? Terminando culto. A mi oficina atrás, a ellos nomás voy a explicar cómo puede salir. Ese es muy sencillo. ¿Ya quiere saber? Eso tiene que pagar usted $1.000.000. $1.000.000. Porque mucha gente no sale. No hay solución. Sufre. Mi padre, alcohólico. Mi madre, alcohólico. Mis hijos, alcohólicos. Destruye un hogar. Algunos también consumen las drogas. Algunos también de sexos. Eso como adicciones. No solamente alguien robar también. Adicciones, roba. No roba, tiembla. ¿Cierto? Algunos de adicción de juegos, internet, computadora. Todo el día. En Corea, casi 3 días, ¿sí? Sin parar, sin hacer, solo computadora. De ahí murió. ¿Sí? Muchos jóvenes. Adicciones, problemas. Luego mirando internet, películas, hoy en día, para jalar muchos audiencias, canales, ¿sabe canales? Los canales, porcentaje de audiencias, su ganancia sube demasiado. Porque a ese canal muchas audiencias, millones de audiencias. Entonces empresario entra, propaganda. Segundo, propaganda puede hacer porque su canal, 1.000.000 de audiencias. ¿Cuánto va a pagar? Por favor, descuentes. Está bien, $1.000.000 nomás pagas. Si está bien, paga. Luego hace propaganda. Por eso ya por audiencia sube esas ganancias. Por eso para jalar a la gente, los canales, ¿qué hace programa? Programa sencillo no hace. Programa, ¿qué es? Que jala llamativos. Mujeres. Si eso le gusta, ¿cierto? Llamativos, desnudes, luego pocas ropas, luego palabra, ¿sí? ¿Cómo se llama? Le gusta. Entre compañeros, ¿cómo habla? Sobre mujeres, sobre varones, luego estos. Entonces en el canal todo, directo, todo ya muestra lo que le gusta a la gente. Por eso la gente todo ya entra a ver, llamativo es, ¿cierto? Entonces el canal también ganando. Por esta audiencia, mucha gente, por propagandas. Pero ¿por qué eso de repente hablamos? Eso. Por eso ya ustedes cuando mira tele, automáticamente, automático. ¿Qué automático? Nuestros hijos muchas veces mira tele, internet, pantalla, agresivo era, porque toda la programa, todo el contenido, eso. Entonces nuestros hijos también mirando, aún profesionales, inteligentes, sabios, pero cuando ya usted mira ese programa, canales, ya todo eso aquí se queda, ¿sí? Palabras, forma de vivir, todos, eso ya aparece. ¿Está bien, hermanos? ¿Entiende? ¿Sí? Por eso ahí rápidos, se vuelve, convierte como adicciones. Le gusta, ¿cierto? Ya difícil sale. Pero ya ¿cómo puede solucionar esto? Eso hablamos, ¿cierto? ¿No? ¿Qué solución? Ya, ¿qué solución? Soluciones aquí, iglesia, ¿no? Buena Nueva La Paz. Y tenemos programas voluntariados. Ahí ingrese, soluciona. Aquí todo soluciona. ¡Ey, Pastor Andrés! Si eso es una propaganda, es programa de voluntarios. ¡Ay!, dice alguien. No es broma, hermanos. Aquí ingresa y va a solucionar. Aquí programa es poco estricto, ¿cierto? Temprano se levanta. También tiene horarios. Entonces aquí es como cárceles, tampoco cárceles. Alguien dice, cada rato quiere salir, tiene que ya preguntar, confirmar. Porque cuando sale, en la hora de almuerzo, 12 era. Entonces aquí cocinera hermana, tampoco recibe sueldo para la cantidad que vivimos acá en la iglesia, con tiempo, desde madrugada, pensando,
luego su menú también, ¿sí? Lunes pollo, martes pollos, miércoles frito pollos, jueves frito crudo, ya y viernes, que no, creo que no existe, ¿no? Entonces solo pollo nomás, entonces va a salir alas, todos los hermanos, ¡coquiu! Así va a andar, ¿cierto? Entonces ella necesita también considerarnos salud todo. ¿A qué menú sería bien para alimentarse? Es más económico, no hay mucho dinero. Temprano tiene que ir a más fresco. Ya piensa. Entonces preparando comida a todos, según la cantidad, para que no sobre. Si sobra, tiene que botar. Entonces los hermanos también apoyan, ¿sí? Como sirvientos, tampoco podemos deshacer. Por eso ya calculando muy bien todos. Pero a los que viven acá, simplemente se sale, luego no regresa. Estaba ocupado, mi trabajo, no avisa. Entonces, según la cantidad, preparo. Toda la mañana. Pero ya la hora de almuerzo ya sobra, muchos. También de vez en cuando, también hermanos vienen, ¿sí? Por eventos, reuniones, coordinar, vienes. Entonces justo la hora de almuerzo. Terminó. Ya, chao hermano, en tu casa almuerza, chao. Yo voy a comer, almorzar. Tampoco podemos hacer, ¿cierto? Recién ya hablamos todo, conversamos. Luego no hay comida, ya vete a tu casa, come. ¿Sí? Tampoco puede hacer. Entonces, ¿qué es? Avisamos. Ah, hermana, ¿sí? Está preparando nota cierta cantidad, pero hoy día hay reuniones. Creo que 5 hermanos más vienen. ¿A poco difícil votar? ¿Sí? Y alcanza o no alcanza, puede preparar o no. Ay, no se preocupe, hermanos, ¿sí? Gracias a Dios entró víveres, ¿sí? Podemos preparar, no hay problema. Eso ya coordinando, ¿cierto? ¿No? Entonces ya no sobra, tampoco ya falta era. Era feliz, pero no hace. Por eso esa coordinación nosotros hacemos. Desde la mañana, 5 de la mañana se levantas, luego lleva aquí afuera, si cancha es, juega es. Le clamaron, pastor, ¿cómo 5 de la mañana, estación de inviernos? Usted no sabe, asiático, coreano, no sabe aquí. Aquí aire helada, espada, me corta. Frío, ¿cómo puede salir? Acá dice. Entonces, 5 de la mañana se levanta aquí, cancha, ellos juega. ¿Sí? Cuando sale, chompa grueso, así sale, murmura, queja, así. ¿Hasta cuándo voy a aguantar aquí? ¿Sí? Dice. Luego sale cancha, luego ya ejercicio, luego juega fútbol. Loco era, corriendo. Pásame, ya patea, ¿qué está haciendo? Luego Dios, mientras juega, me olvidó. Qué calor, luego todo ya bota. Luego cuando regresa aquí, la puerta abre. Feliz, contento, muy divertido hoy día. Genial, dice. Y otro rostro. Cuando sale, murmura, queja. Demasiado feo aquí comunista, no escucha nada, lo que quiere nomás hace iglesia, ese coreanito, así, todo ya. Pero cuando ya así sale, cambia. Si por lo menos aquí tiene horario, ¿cierto? Ese horario, ¿qué hace? Empuja, poco fuerza, hace. Pero en la casa no hay esto. ¿Qué quiere decir? No quiero abrir, no quiero hablar, no quiere comer. Dios, eso es terrible. Eso destruye una vida completamente, hermanos. Aquí Edén era Edén. ¿En qué manera Dios mantiene? Era gran placer era. En nuestra vida iguales. Sale, luego riega. ¿Dónde llega? Todo cambia. Todo. Entre ya familias, hermanos, amigos, compañeros, también igual. Sí, fluir. Muchas veces escuchamos. Pastor nos dijo, no es difícil recibir la bendición de Dios. No es difícil cambiar, que Dios trabaje. Inmediatamente Dios ahora trabaja. No es fácil. 15 segundos. 15, 30 segundos. Usted abre, escucha, recibe, confía. Inmediatamente va a cambiar, dice, Dios va a trabajar. Miles de veces hemos escuchado. Pero nosotros, ¿cómo hacemos? Bien cerrado. Tiene razón.
no voy a escuchar. Tengo mi manera. Dígale, ¿no? Ay, ¿cuántas veces va a hablar? ¿No se abre, pastor? ¿Cómo así lo mismo, años habla? Yo soy diferente. Yo vivo otros diferentes. ¿Por qué quieren meter, dice, a su cultura, su manera? Hermanos, usted eso no aprenderá. Va a perder todos ustedes. Matrimonios, ¿sí? Pierde, hijos sufres. Matrimonio quebra, su familia, padre, madre llora, sufres. Quebra todo, hermanos. No es difícil, ¿verdad? No es difícil. Poco peso tenemos, vergüenza, pero abriendo, sacando expresa. Esposo, basta. Yo también tengo mi carácter. ¿Sí? Ya basta. Yo voy a responder, me da un tiempo. Luego, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar? Ya puede pensar. A esposa, me da tiempo, todavía no pensé, no ordené bien. No me empuja. Luego también respondiendo, hablando. Hijos también, esas maneras. Entre compañeros en el mercado también. Por ganar más dineros, para tener más beneficios en las empresas, mientes, estafas. Luego quieres ser más alto que otros, mis personas, quieres hundirse, ¿sí? Hacer, menospreciar. Cuando eso se siente ustedes, necesita sí o sí, ¿sí? Recibiendo. Luego, parte de mí, yo pienso, sacando, expresando. Usted me menosprecia, así. ¿Quién va a recibir ese menosprecio? Yo soy casado, tengo 3 hijos. Recibiendo ese menosprecio también me da mucha rabia, pero yo considero amigos. Dios me permitió ese lugar. Dios me ha permitido. Creo que Dios va a cambiar a usted. Dios va a ayudar a ustedes. Por eso yo, ¿sí? Yo tengo, me siento, puede tratar, puede, ¿sí? Hacer bien. Yo también, ¿sí? Entonces ayudaré. Luego ya conversando, expresando. ¿Eso es difícil, hermanos? ¿Difícil? No es difícil, ¿cierto? ¿No? Poco más humilla nuestro corazón. Solo nuestro corazón humillando. Luego, si eso puede expresar, Dios sí o sí va a trabajar. Ya vamos a buscar Salmos capítulo 107. El libro de Salmos capítulo 107. El libro de Salmos capítulo 107, encontraron, voy a leer versículo 9. El libro de Salmos capítulo 107, el versículo 9. Porque sacía al alma menesterosa, llena de bien al alma hambrienta. Ya Dios le gusta. Alma, ¿sí? A la persona. ¿Qué persona le gusta a Dios? Aquí, versículo 9, ¿no? Al alma menesterosa. Desea recibir amor de Dios. Gracias a Dios, desea, porque no tengo ahora. No tengo, ¿cierto? Esas gracias. Desea, vacío. Entonces en ese alma Dios ama, Dios trabaja, bendice, dice. Como dice un versículo, una palabra, menesterosa. ¿Qué quiere decir menesterosa? No hay, por eso pidiendo, ¿cierto? No hay sabiduría. No hay un corazón amplio. Soy muy tacaño, ¿sí? Algún hermano, pastor, eso dice eso. ¿Eso qué quiere decir? Muy duro y tacaño. Cuando ya entra billete, dinero al pastor, jamás va a salir. Muy tacaño era, ¿sí? Ya tal vez mi corazón, muy chiquititos, estrechos, no puedo abrazar a otras personas. Entonces,
¿Cómo se siente? Desea, ¿cierto? Desea. ¿Quién desea? Que no hay vacíos. En ese alma, en ese corazón, ¿Dios qué hace? Sacia, llena. ¿Sí? Vacíos. Luego, ya versículo llena, 9, llena de bien al alma, hambrientas. Yo veo en las iglesias, aquí, entre hermanos, pelea mucho, discute, quiere ser más alto que otros. Soy mejor espiritual, soy mejor profesional, tú no peor que yo, ya pelea, quiere ser más altos. Pero tiene que saber, ¿sí?, que Dios trabaja, porque está lleno, ¿cierto? Dios quiere vaciar. Soy nada. Por eso sufre, choca. Entre muchos hermanos choca, sufre. ¿Cómo choca? ¿Tú eres bonita, guapa, luego choca? No, tú eres maldita. Tú eres diabólico. Tú eres perro. Tú eres feita. Ahí dañando pelea, sufre. Sufriendo, humillando nuestros corazones. Cuando nuestro corazón vacía, humilla, Dios llena su sabiduría, su amor, su esperanza, su poder, llena. Pero los hermanos no entienden la iglesia. Después de pelear, chocar, sufro mucho, condenado. Soy inútil, soy feo, soy malcriado, soy perjudica, tropiezo, soy malo. Luego, ¿qué hace? Decide, no sirve. Voy a ir lejos de la iglesia. Voy a ir lejos de la palabra. No entienden los hermanos. Yo ven, brava, dos hermanos bravos. Ese fulano así, es. Pastor, yo también, no, ella es así. ¿Han visto? Llorando. Malo, ella así me hizo, ella así. Pastor, ella no sabe, ella también igual era, me menospreció, no me ayudó, así. Llora. Escuchando, estoy feliz. Mi corazón muy feliz. ¿Por qué feliz? Hermano, llora, triste, peleas, brava, rencor ahora. Pero yo escucho, estoy feliz. ¿Por qué feliz? Porque Dios trabaja. Dios está guiando para llenar en su vida. Trabaja, pero no tiene vista, cegados. Solo tiene rabia, rencores. No sirve, voy a ir. No voy a hacer más. Ya. Luego se va. No ve la gracia de Dios. Dios está guiando a cada uno de eso. Luego Dios quiere formar aquí ese alma, ese corazón, que dice, alma menesterosa es, alma hambrienta es. Ay, Dios, tengo mucho rencor, rabia tengo, Dios, por favor. Yo también quiero vivir felizmente. ¿Por qué me humilla nomás, Dios? ¿Por qué a mí no me humilla? Yo también quiero vivir altos, dirigiéndose, ayúdeme. Dios trabaja ahora, humillándose. Pero varios hermanos rechaza. Luego hace, soy feo, inútil, tropiezo, no ayuda a nada. Luego él lo decide, toma cuentas y se va a sus propios caminos. Miserables. Aquí Dios guiando, trabajando. Entonces en ese corazón, cuando alma, que dice, menesterosa, y almas hambrientas, yo también quiero vivir con mucha alegría. Yo también, pastor, Dios, quiero vivir casándome, teniendo mi hogar hermosos. Yo también, dirigiendo por la fe, quiero vivir, pero no hay. Ayúdeme, humillándoos, luego escuchando la guía de Dios. La palabra de Dios, Dios va a llenar, no va a llenar. Va a llenar, no va a llenar. Va a llenar, dice, sacía. Luego llena, dice, llena de bien al alma
hambrienta es. Por eso Dios está trabajando esta mañana. Ya, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados, en aflicción y en hieros. Yo también un tiempo me sentí, hermanos, igualito, exactamente, versículo 10, cumpliendo en mi vida era. Yo esa vida estaba pasando, viviendo. Como dice, moraban. ¿Dónde moraban? En tinieblas, no había esperanza. En mi vida, mirando de frente, oscuros. Mirando derecha, oscuros. Izquierda, oscuro. Atrás, más peor era, más peor. Tinieblas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo voy a vivir? ¿Cuándo mi vida va a salir soles? ¿Cuándo? Moraban en tinieblas. Luego, sombra de muerte. ¿Qué quiere decir sombra de muerte? Aquí algunos hermanos, cuando estaban enfermos, entonces visitamos compartir la palabra. Pastor, ay, me duele mucho. También por mi enfermedad también estoy pensando dejar este mundo, ir al cielo. Entonces luego comenta, ¿sí? Algunos hermanos enfermos, ya está preparando. ¿Qué está preparando? ¿Qué está preparando? La muerte prepara. Pero murió, no murió. Ya no murió, no murió. Tiene ojos, tiene brazos. Todavía está viva era, pero ya prepara. ¿Qué prepara? Voy a morir. Voy a morir. Muriendo, ¿qué sirve, no? Voy a comer churrascos. ¿Qué sirve? Voy a morir. ¿Qué sirve, cierto? Ropas nuevas. Si yo muero mis hijos quedarán triste. Luego llega. Todavía no murió, pero el pastor dice, y prepara la muerte. En su corazón ya tiene muerte. Era. Por eso, ¿qué hace? Preparando la muerte. ¿Qué prepara? Mi ropa muere, yo muero, ¿quién voy a dar? Ese nuevito ni una vez yo vestí. Ese fulana me ayudó, entonces yo voy a dar. Sí, fulana hermana. A mi zapato también, misma medida, ¿quién será? Esa hermana, fulana hermana. Así ya prepara todo. Luego mi vida también, voy a morir ahora. Colgada, muere, que no hay esperanza. Pero ya aún tiene enfermedad, ¿sí? Pero teniendo esperanzas. Sí, estoy vivo era. Dios me va a usar. Sí, Dios me va a usar. Dios me va a bendecir. Disfrutaré con evangelios. ¿Qué necesita era? Buena salud para viajar a Cochabamba, viajar a Santa Cruz. ¿Sí? Tener buena salud necesita. Para tener buena salud, ¿qué debe hacer? Comer, ¿cierto, no? Comer. Ya traiga churrasco, dice. ¿Sí? Ya traiga panchito, ahora sí, eso deseo era exacta, porque hoy día surge. Trae exacta. Algunos, aunque enfermos, así, trae churrasco, trae exacta. Voy a comer, necesita buena salud, porque Dios va a usar. Pero alguien prepara. ¿Qué prepara? Voy a morir. ¿Sí? ¿Qué sirve churrasco? Llévelo churrasco. Exacta, llévelo. Esa ropa no. Ya muy diferentes. Aquí versículo ya 10, ¿encontraron? Ya vamos a ver. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hieros. Sombra de muertes. Pues algunos hermanos dicen, cerca de mí era una sombra. Si vino, me da miedo. ¿Qué es esa sombra? ¿Ustedes han escuchado? Un señor negro vino. Me siento al lado, me quiere llevar, dice. No sé si muy bien, que todavía no ha llegado mi muerte. Pero cuando llegando mi muerte, tal vez esa sombra de muerte cerca de mí, Andrés, ya está listo, tal vez hablará, ¿cierto? Pero ahí sombra de muerte. Algunos hermanos también decían, me da miedo, pastor. Esa sombra de muertos. Miedo era miedos. ¿Cuándo va a morir? ¿Cuándo va a fracasar? ¿Cuándo va a perder? Con miedos. Ahí vives, ¿verdad, no? Miserables.
luego aprisionados. Aprisionados en aflicción, en hieros. Esa mañana también se siente usted alguien, soy aprisionados de aflicción o tal vez rabia o desesperanza. Pero ahí morando, dice morando, ¿cierto? ¿Sí? No todos moran, aquí leyendo versículo 10, algunos dice, algunos, esta mañana yo también, algunos, escuchando esta mañana, algunos de ustedes, si moran era en esa sombra de muertes, aprisionados de aflicción, luego hieros. Y ya, ¿por qué? Entonces, ¿en qué manera puede salir? Era de ahí. Sí, ya vamos a ver versículo 11. Ya, ¿por qué ya vive, dice, no? En ese lugar. Sí, versículo ya 11. ¿Tiene hermanos? Ya vamos a leer juntos. Ya 1, 2 y 3. Ya, Dios, ¿por qué vive? Dice. ¿Por qué moran? Moraban, dice algunos, moran en ese lugar. ¿Por qué moran, hermanos? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Rebeldes, menospreciando la guía de Dios, la palabra de Dios, su consejo era, consejos. Entonces, rechazando, menospreciando consejo de Dios, va a vivir en ese lugar, sombra de muerte, aflicciones, aprisionados en aflicciones. Entonces, eso parece que no es grandes cosas. Menosprecio, ¿sí? La palabra de Dios. Eso es así tan grande que recibir castigo, ese castigo es. De hermano, ¿ustedes qué piensan? Si menospreciando ese consejo del Altísimo, así debería vivir, como dice, ¿sí? Morando en tinieblas, ¿sí? Luego sombra de muertes, aprisionados en aflicciones. Eso es grande, hermanos, ¿verdad? Menospreciar, eso es muy grande, malos. ¿Quién puede menospreciar, hermanos? ¿Quién puede menospreciar? Que considera, ¿cierto? Soy mejor que otros. Entonces, ¿quién puede menospreciar la guía de Dios, el consejo del Altísimo? Soy mejor que Dios, era Dios. Soy mejor que Dios. Por eso menosprecia, no acepta el consejo de Dios. Yo puedo dirigir bien mi vida, hermanos. Yo soy mejor que Dios. Por eso mi vida yo puedo dirigir bien. Dios no me toca mi vida mía. Iglesia no me interviene a mí. Yo puedo hacer bien. ¿Sí? No sé usted cómo me mirarán, pero soy mejor. No se preocupa. Soy profesionalidad, soy abogado, soy tal. Menosprecia que alto que Dios, más sabe que Dios. Dios escuchará, ira sale, ira. ¿Cómo ustedes siendo hombres, siendo criaturas, cómo puede menospreciar? Dice que mejor que yo. Ira era ira, ¿cierto, hermanos? Entonces, a través de, por ese corazón, aquí versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso vive. En ese lugar moran, dice la Biblia. Versículo ya 12. Por eso quebranto con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Entonces por eso Dios está trabajando, dice. Con trabajo de Dios quebranta sus corazones. Por eso algunos hermanos vienen, sufre bastante. Ay, quebró mi hogar. Mis negocios, enemigos, accidentes. Ay, ya viene, hermanos. Sin entender por qué eso sucede. Pero cuando entiendes el trabajo de Dios,
El corazón de Dios, Dios está trabajando. Dios está guiando para que tenga un alma. ¿Qué alma? Menesterosa. Para que tenga una alma hambrienta. Necesito Dios, la guía de iglesia, la guía de siervo. Necesito Dios, iglesia. Antes no necesitaba. Suficiente era. Yo puedo hacer. No me toca, no me interviene. ¿Sí? No me diga así. No soy niño era. Yo puedo hacer. Pero cuando Dios trabajando, humilla era nuestras vidas, viviendo en las sombras de muertes, viviendo tinieblas, viviendo era afliccionado de aflicción. Entonces hay Dios trabajando, luego finalmente nuestro corazón, ¿cómo es? Vacíos, hambrientos, menesterosas, ¿cierto? Versículo ya 12. Perdón, versículo 12 hemos leído, ¿no? 12 voy a leer. Por eso quebranto con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. 14, ya los hermanos pueden leer, los hermanos, 14, 1, 2 y 3. Sí, amén, hermanos. Sí, cuando humilla, necesitamos guía, ayuda. Dios, iglesias, siervos. Yo no sé, yo no puedo guiar mi vida. Yo no puedo educar a mis hijos. Tampoco puedo mantener mi salud. Luego ya humillándose. Luego pide. Necesito Dios. Entonces ya Dios escuchando, ¿qué hace, hermano, el versículo 14? Saca. Nosotros mismos intentamos, ¿sí? Miles de veces intentamos, procuramos, ¿sí? Esforzamos, pero no podía. Pero cuando humilla nuestro corazón. Luego de ahí, necesito ayuda de Dios. Necesito un pequeño consejo, una pequeña guía. Me dé, por favor. ¿No han escuchado, pastor viajó a África? Entonces ahí pastor llegó un evento, campamento mundial en África. Entonces un rector de la universidad, al escuchar siervo de Dios llegó en África, continente, aunque estaba en otra provincia, por vuelo 8 horas tiene que venir. Pero ese es el rector de la universidad, escuchando necesita escuchar de esos siervos, escucharé, necesita, lejos es, pero viene, pequeña cosa era, consejos, una guía, necesita, Dios creó, formó ese corazón, ¿cierto? Ay, ¿por qué voy a ir nomás lejos? No, ¿cierto? Aunque aquí en la ciudad de La Paz juntos vivimos, tampoco ya algunos, ¿sí? No tienen ese corazón, cerca, necesidades. Pero como Dios forma, crea en alma, en el corazón de diferentes personas, como lejos por vuelo llega, gastando su tiempo, dinero, luego necesita ese consejo de siervos, guía la palabra. Entonces ahí, escuchando Dios, saca de este lugar, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Amén, hermanos. ¿Qué amén? ¿Qué amén, hermanos? Dios, cuando usted esta mañana se siente, estoy morando, ¿en dónde mora? Aunque quiere vivir palacio, ¿cierto? En el palacio, ¿sí? Donde no hay falta nada. Pero ya en nuestra vida falta, mora, tinieblas, también sombra de muertes, prisionados de aflicción, con hierros. Tal vez ya se siente ustedes, Dios está trabajando en mí,
Amén, hermanos. Dios está trabajando. Espíritu Santo quiere bendecir a mí. Dios está guiando. Por eso ahora estoy muy mal. Tal vez rencor, rabia, bravos. No puedo aguantar. Dios está trabajando en mi vida. Dios está humillando mi corazón. Quiere llenar las bendiciones de Dios. Gracias. Humillándose. Luego recibir el consejo de Dios. La guía de Dios, su palabra. Entonces Dios va a sacar, no va a sacar. Sacar, levantándose. Dios va a bendecir. Pero lamentablemente, cuando ve la obra de Dios guiando, trabajando, contrario. Muchos hermanos, rabia, quejas, ¿qué sirve? Tantos años sirviendo en la iglesia, así me trata, voy a irlo. Ya basta, ya está ahí, no quiero saber nada. Más endureces, más duros corazones. Luego, ¿qué hace? Finalmente rechaza la guía de Dios. Ni siquiera quiere escuchar la palabra de Dios. Ni siquiera quiere saber todas las cosas de la iglesia. Rechaza y se va, se va. No quiere. Pero yo veo muy diferente, hermanos. Tal vez ustedes están en el versículo 10. Estando en el versículo 10, Dios está guiando, trabajando. Dios humillando. Luego yo también recibiré. Recibiré su guía, su palabra. Dios me va a levantar. Dios va a bendecir, Dios va a usar. Así entendiendo, Dios sí o sí va a trabajar en su vida. Amén, hermanos. Sí. Entonces vamos a buscar, ¿sí?, otro libro. ¿Sí? No se preocupe, todavía no terminó, 1 hora falta, hermanos. ¿Sí? Ya los que miran en su casa, no se preocupe. ¿Sí? Tranquilo, 1 hora más. ¿Sí? ¿Está bien? San Lucas capítulo 1, versículo 25, 26 voy a leer. San Lucas capítulo 1, el versículo 26 voy a leer. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ya, y San Lucas sale María y José, ¿sí?, desposados. Ellos comprometieron casarse, pronto va a casarse. Tan, ¿cierto? Luego va a casarse, va a formar hogar. Estaban muy felices, contentos. Pero de repente ya apareció ángel de Dios, mensajero de Dios. Ya, luego, ¿qué dice mensajero de Dios, ángel? 28. Y entrando el ángel en donde él estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué saludación sería esta. 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ángel apareció, bendita sea entre todas las mujeres. Luego, ya transmitiendo la palabra de Dios, María no podía entender. Más tenía miedo. ¿Qué miedo? Ángel de Dios, mensajero de Dios apareció. Luego me está hablando una mujer bendita, que más que todas las mujeres. No es así, yo soy una mujer, señorita, nada más común era. Yo comprometí con mi novio José, aunque poco feo, pero me enamoro. Pronto casarnos, y luego comprando una casita viviremos, soy humilde. Pero ángel, ¿qué dice? Bendita entre todas las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahora? ¿Sí? No podía entender María, tenía miedos. Ángel respondió. ¿Qué respondió? 30, ¿ya? ¿Qué respondió? 30, el 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado la gracia. Hermanos, había muchas señoritas, ¿sí?, en Nazaret, Galileas. No vivía solamente María, ¿entiende, hermanos? Había muchas señoritas, virgen, alta, chiquitita, gorda, fea, no sé, muchas señoritas. Pero qué raro era. Ángel de Dios llega
en estas mujeres, María, luego bendice. Llega la gracia de Dios. María ha hallado. ¿Qué ha hallado? La gracia de Dios. Esta mañana, hermanos, muchos hermanos sirven, desean, echa, pero no llega la gracia de Dios a todos. Aquí entre muchas señoritas, María recibió, María era, María. María, no temas, no se preocupa. Ha hallado la gracia de Dios. ¿A quién llega? ¿A quién? ¿Sí? Vamos a ver el versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ha hallado la gracia de Dios. Luego, ¿qué dijo? Tu vientre pronto así, tu panza va a sobresalir. Sí, ahí va a concebir un hijo, ¿cómo se llama? Jesucristo. Entonces ella escuchó, ¿quién soy yo, María? ¿Quién soy yo? Soy una mujer, señorita, ¿cierto, hermanos? Amén. Soy señorita, señorita. Pero una señorita, ¿cómo puede embarazar? ¿Puede embarazarse sola? Pero ahora ángel, ¿qué está diciendo? Tú pronto vas a casarte. Tan, 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 tan. Luego buque, y ya tirando. Luego empieza, ¿sí? Vida matrimonial, vive juntos en las casas. Luego va a embarazarse, ¿así está hablando? No es así, era. Antes de casarse, antes de juntarse con tus novios, tú vas a ¿no? Embarazarse, ¿cierto? Sí, gracias. Sí, porque muy nervioso esta mañana otra vez. Entonces ahí va a tener, ya aquí esta señorita, disculpe, perdón, ¿no? Aquí señorita, aquí, ¿sí? Está preparando también su, ¿no? Su boda. Después, ahora, ¿no? ¿Cierto? Señorita es. Entonces ahí Pastor Andrés apareció, hermana, señorita es. Tú has hallado la gracia de Dios. Tu vientre, tu panza pronto así va a salir. 1 mes, 2, 9, luego ¡pum! Un bebé va a salir. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué dirá? Pastor, hoy, ¿cómo dice? Soy señorita, no dígame así. ¿Cómo va a nacer? Dice, ¿cómo va a tener bebé? ¿Ya va a entender? ¿No va a entender? No va a entender. Pero María escuchó, tú vas a embarazarse, ¿cierto? Se llama Jesús el Salvador. Ella escuchó. Entonces ella explicó, ya vamos a ver, ¿qué explicó? Vamos a ver, respondió. 34, el versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ya respondió María. ¿Qué respondió? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. No tenía ninguna relación. No conozco todavía. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? ¿Ya va a suceder, no va a suceder, hermanos? ¿Va a suceder, no va a suceder? María, ¿cree, no cree? Según su respuesta. No cree, ¿cierto? Soy una mujer virgen, no conozco ningún varón. ¿Cómo va a embarazarse? Si no, ¿cierto? Parece, si ese ángel, si emborrachado era. ¿Cómo así puede? Ya no puede creer era. Pero ahí escuchando, luego versículo 37 voy a leer. Porque nada hay imposible para Dios. Ya 38 tiene, hermanos. 38 juntos vamos a leer, luego terminamos. Esta mañana hasta ahí leyendo terminamos. Ya 38 tiene el versículo. Ya 1, 2 y 3.
Ya, amén, hermanos. A esa mujer llega, a esa mujer que llega la gracia de Dios. La bendición de Dios llega. Entre muchas mujeres, pero único era. Ahí llegó la gracia de Dios. ¿Sí? Soy una sierva. Hágase conforme tu palabra. Usted dice que va a embarazarse. Amén. Según mi punto de vista es imposible. Como una mujer virgen va a embarazarse. Pero soy nada. Soy una sierva. Hágase. Que Dios es más grande. Usted más grande que yo. No entiendo. Pero usted puede hacer. Hágase conforme tu palabra. En ese corazón llena de bendición de Dios. Esa mañana, hermanos, usted tal vez leyendo, escuchando el consejo de Dios, la guía de Dios, la palabra de Dios, tal vez no encaja, no quiere aceptar. Pero usted es igual que María eres. Soy una sierva, nada es. Hágase conforme tu palabra. Luego sí puede recibir la palabra de Dios. Ahí en su vida, luego en su corazón va a llenar la gracia de Dios. Hoy en día muchas personas escuchando la palabra de Dios. Como es Cristo murió, limpió nuestros todos pecados. Entonces no entiende, Cristo murió, limpió todos pecados. Entonces no debería tener más pecados. Limpios, se queda justos. Pero todavía no soy siervos. ¿Sí? Yo sé, yo soy inteligente. Según mi inteligencia, según mi conocimiento, no puede ser, rechaza. No, Dios está equivocado. Por eso mucha gente no acepta, ¿sí? Pero una persona a través de este trabajo de Dios humilde, soy nada. Jesucristo murió, limpió nuestros pecados. Aún no entiendo, estoy cometiendo errores. Pero Jesucristo una vez para siempre ya limpió, aceptaré. Gracias. Recibiendo, creyendo ese consejo de Dios, la palabra de Dios, Dios va a guiar. En su vida va a llenar la gracia. Después de entender, recibir la salvación, igual. Algunos solo tienen salvación, nomás salvación. Jesucristo me ha limpiado, no hay más. Luego su vida, todos, ellos siendo dueños, ellos todo decide. Dios, solamente la salvación, nomás soy sierva. Soy inútil, soy nada, soy salvo. Creí, Jesucristo murió. Hasta ahí nomás. Dios, ya está ahí. Luego mi vida es, soy inteligente, soy sabio, ya no me interviene, no me toca. ¿Sí? Yo voy a dirigir, yo voy a hacer. Luego muchos hermanos, después de recibir la salvación, ahí, chao Dios. Luego, y dirija su vida. Porque cada vez Dios guiando, dirigiendo a través de su guía, su palabra, no entra, no llena la gracia de Dios. Pues esta mañana, hermanos, después de recibir la salvación también, somos nada. Soy siervos, sierva. Hágase, ¿cómo hágase Dios? Conforme tu palabra. Palabra dice, sí Señor, cumplirá. Si palabra tal dice, sí Dios, eso hará en nuestra vida, recibiendo en su vida también, igual que María, va a llegar la gracia de Dios. Hasta aquí esta mañana compartimos, orando terminamos. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Ahí como Génesis capítulo 2, ese huerto de Edén, en un paraíso no falta nada, felices, alegres, contentos, mucha esperanza, también poder de Dios. Pero ahí cómo mantiene por 4 ríos, esos ríos saliendo de Edén, luego regando de toda parte. ¿Dónde llega ese ríos? Árboles, hierbas, animales, hombres, personas, todos recibiendo la vida. Luego llena de esperanzas. Ahí pueden vivir, mantener.
entre nosotros también, fluyendo entre matrimonios, hijos, padres, compañeros, amigos. Entonces será feliz, contentos, igual entre Dios y nosotros. Entre Dios hombres fluyendo la palabra de Dios, llegando hacia nosotros, recibiendo, luego nosotros agradecemos a Dios. Entre Dios nosotros fluyendo, en nuestra vida no faltará nada, llena de alegría y gozos. Dios Padre, esta mañana te agradecemos y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, esta mañana hasta aquí terminamos. Sí, muchas gracias, pastor. Esta mañana, gracias a Dios, nos permitió escuchar la palabra para nuestro espíritu, ¿no? Entonces podemos meditar también. Bueno, ahora vamos a tener el tiempo de los anuncios. Como primer anuncio tenemos la información, ¿no?, para el campamento mundial. Para ello también la diaconisa Jenny quisiera que también nos pueda explicar. Entonces vamos a invitar a la diaconisa, quien nos va a brindar información acerca de lo que es esta gran actividad que se está acercando, ¿sí? Adelante, diaconisa, por favor. Buenas tardes, pastor, hermanos. ¿Me escuchan? Sí, saludos a las hermanas de la iglesia de Riberalta. Es una alegría, de verdad, a través de la tecnología podemos estar conectados a nivel nacional, ¿verdad? Sí, muchos saludos, hermanas, qué gusto verlas. Y en esta oportunidad, ustedes saben que ya estamos a pocos días de que dé inicio el campamento mundial, ¿verdad? Estamos a 4 días, vísperas del inicio del campamento mundial. ¿Ustedes ya se inscribieron? Si es necesario que tanto nosotros, todos los miembros de la iglesia y también todos nuestros invitados puedan estar inscritos, ¿verdad? Como ustedes sabrán, en más de 20 países se estará mostrando el campamento mundial. Será del 15 al 18 de julio, es decir, el próximo jueves, del jueves al domingo, ¿verdad? Dará inicio a las 10 de la mañana. Entonces hay todo un programa que nos permitirá participar, ¿verdad? Habrá tanto la palabra, también podremos ver el coro gracias, ¿verdad? También tendremos un tiempo de comunión entre todas las hermanas, según los enlaces, ¿verdad? Vamos a poder ingresar y poder escuchar. También durante el día habrán conferencias acerca del mundo del corazón. Asimismo, habrá también, ustedes vieron, habrá el concurso de Yo Tengo Talento. De Bolivia ya tenemos un ganador, ¿verdad? Y se estará presentando el 17 de julio. Ahí será la gran premiación final. Entonces les invitamos, ¿no? Para que todos podamos estar atentos a todas las actividades que se van a realizar en el campamento mundial. No solamente es para jóvenes, ¿verdad? También es para niños. En esos días también Kids Camps también será para los niños, ¿verdad? Ahí están la publicidad, se está mostrando, y agradecer a Dios, ¿no? Que aunque hay la pandemia, sin embargo, nosotros podemos regocijarnos, ¿verdad? Y poder, pues, ver a todos nuestros hermanos de todo el mundo, ¿verdad? Y entonces invitarles, ¿no? Para que puedan inscribirse y participar de este campamento mundial. Estamos solamente a 4 días, ¿verdad? Entonces, corramos rápidamente, inscribámonos y seamos parte de este campamento, recibiremos gran alimento espiritual, ¿sí? Por otra parte también, ¿no? Quiero invitarles para que puedan ser miembros de IYF, ¿no? No solamente
como participar, sino también tener una credencial. Seguramente muchos de ustedes tienen su credencial, ¿verdad? Pero hay algunos nuevos miembros que todavía no se inscribieron. Ahora, que IYF también es parte de la misión, ¿no? Misión Buenas Nuevas, pero como IYF es una fundación, ¿verdad? Y como fundación es más fácil poder ingresar a todas las instituciones estatales. Es por eso que a través de IYF se están presentando y se están haciendo convenios, ¿verdad? Con esto del régimen penitenciario, por ejemplo. Entonces, en IYF tenemos muchos programas, ¿no? Y si podemos mostrar también los programas que hay de IYF, por favor. Ahí, como pueden ver, ahí entre los programas está el campamento coreano y justamente el pastor indicaba ahora, ¿no? Tenemos el campamento coreano, desde Corea se realiza este campamento. En estos días justamente ya dio inicio. Y entonces pueden también los jóvenes participar. Así también hay el campamento de inglés, ¿verdad? También hay los voluntarios. Siguiente, por favor. Good News Corps, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que pueden ir a través de Good News Corps durante un año y pueden aprender, transmitir la cultura de Bolivia y también aprender la cultura de otro país, ¿verdad? Y bien, también dentro de IYF se realizan las academias. Y dentro de las academias también estamos con muchos programas, ¿no? Dentro de las academias. Y bien, en el mes de agosto se van a realizar el 6º ciclo de academias. Entonces, les invitamos también a ustedes a que sean parte, ¿no? Hay muchos programas dentro de las academias. También dentro del programa de IYF se realiza el campamento mundial, ¿verdad? Justamente es el campamento que se realiza del 15 al 18 de julio. Entonces les invitamos a cada uno de ustedes que pueda participar. Y bien, como ustedes saben, a través de IYF también se ha hecho un convenio con la Dirección General del Régimen Penitenciario, ¿verdad? Y también tuvimos la conferencia del pastor Oxupar con los administrativos del régimen penitenciario. Entonces, a nivel nacional, en todos los centros penitenciarios, se está dando las charlas del mundo del corazón, asimismo teología, ¿verdad? Entonces, una gracia, Dios permite y está abriendo muchas puertas a través de la Fundación IYF. Siguiente, por favor. Y bien, queremos invitarles, ¿no? Para que ustedes puedan ser miembros de IYF. Inscribirse en las oficinas de IYF. También tener un compromiso de participación. Tener la voluntad de trabajo, ¿no? Ustedes saben que el lema de IYF es desafío, cambio y unión. Y eso día a día en nuestras vidas estamos aplicando, ¿verdad? Sí, siguiente, por favor. Entonces, ahí están los pasos, ¿no? A seguir para ser miembro IYF. Seguramente muchos de ustedes ya tienen su credencial, ¿verdad? Pero hay muchos que son nuevos, todavía no tienen su credencial. Entonces, es necesario que puedan recabar, ahí está la página web para obtener su formulario. De no ser posible, pueden apersonarse a las oficinas de IYF para obtener un formulario impreso y puedan llenar, ¿no? Hacer un depósito o pagar en efectivo 70 bolivianos, ahí les toman la fotografía y luego se apersonan y en oficinas pueden presentar, ¿no? Fotocopia de su carnet, le sacan la foto, entregan el depósito o el recibo del pago y ya obtienen su credencial. Esta credencial tiene una validez indefinida, ¿no? Y bien, en el caso de que hubieran extraviado su credencial, entonces solamente se puede reponer siguiendo los mismos pasos, pero en este caso solamente se hace un depósito de 30 bolivianos, ¿no? Siguiente, por favor.
¿Y cuáles son los beneficios, ¿no?, de ser miembro de IYF? Tiene el privilegio de participar de todos los eventos de IYF, también junto a sus amigos y familiares, ¿no? Y bueno, otro beneficio que también se obtiene, ustedes saben que por este tiempo de pandemia se han estado dando muchos talleres, ¿verdad? Talleres de educación para la familia, también se está dando conferencias del mundo del corazón. Entonces, para aprender y ser parte de estos talleres, presentando su credencial de membresía, solamente paga el 50%. Entonces, hay un beneficio, ¿verdad? Por eso les invitamos a cada uno de ustedes, los que no tienen su credencial, puedan hacer, ¿no?, su registro y obtener su credencial para tener estos beneficios y podamos ser todos miembros de IYF, ¿verdad? Sí. El siguiente, por favor. Entonces, IYF no solamente está en La Paz, ¿verdad? Está en todo Bolivia. Tenemos en Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Riberalta, ¿verdad? Entonces, les invitamos a cada uno de ustedes puedan ser miembros también de IYF. Sí, muchas gracias por su atención y seamos todos partícipes del Campamento Mundial de IYF que se realiza del 15 al 18 de julio. Muchas gracias por su atención. Gracias. Sí, muchas gracias, diaconisa. También tenemos un video, ¿no? Sí, como hemos podido apreciar, ese es el video promocional para el Campamento Mundial. Espero que también puedan inscribirse los que aún no se han inscrito, ¿sí? Vamos a continuar con los anuncios. El lunes 12 de julio tendremos lo que es el culto de oración a nivel nacional. Va a ser a partir de las 7:30. Espero que cada hermano también que se encuentra en su casa escuchándonos, por favor puedan invitar y participar de este culto de oración que se va a realizar el 12 de julio a partir de las 7:30, ¿sí? Luego también queremos recordarles sobre el campamento coreano que se va a realizar del 12 al 14 de julio a partir de las 7 de la noche. Entonces espero que participen, por favor. En la portada pueden apreciar el diseño y así también inviten, ¿no?, a sus amigos, a aquellos jóvenes que les gusta, ¿no?, la cultura coreana, pueden participar también, ¿sí? Luego también estamos recordando a los hermanos, ¿no? Este tiempo Dios nos ha permitido varios lugares donde quieren escuchar también la palabra de Dios, pero no tenemos todavía la iglesia. Es por eso que hemos habilitado lo que es la ofrenda para la evangelización. Pedimos, ¿no?, a los hermanos que tienen el corazón para apoyar y poder depositar también en la cuenta que está apreciando en la pantalla, pueda también depositar ese número, porque nosotros queremos llevar el evangelio hasta los rincones que hay en Bolivia, ¿no?, hasta lugares donde no hemos llegado todavía. Entonces esa ofrenda estamos habilitando para que también se disponga para esa área. Luego también les invitamos a que puedan visitar nuestra página web, y dentro de la página también tenemos lo que es la radio, Jerusalén Radio, y esperamos que también nos ayuden a poder difundir esta página, ya que también a través de esta radio que tenemos de manera virtual también podemos escuchar y participar de los programas que tenemos, ¿sí?
Luego también recordarles que todas las transmisiones de los cultos, como general sería este culto dominical, culto de la tarde, el culto también que se realiza los días miércoles, se están realizando con la traducción de quechua y aymara. Y también se tiene como material. Si desea también obtenerlo, puede comunicarse con las oficinas para que también podamos brindarles y así también puedan anunciar el Evangelio llevando estos audios y así también invitando a que participen a nuestra página. También hoy vamos a tener lo que es el culto de la tarde, por favor no se pierdan, ¿no? Es importante también tanto como participar por la mañana, también por la tarde. En la tarde va a ser a partir de las 6:30. Esperamos que todos los hermanos juntos participemos, ¿sí? Así que a las 6:30 nos vamos a volver a encontrar. Y ahora también, como último anuncio, también quisiera recordar, ¿no?, a los hermanos que por este tiempo de cuarentena quizás no puede entregar su ofrenda de agradecimiento o su diezmo. También tenemos lo que es la cuenta bancaria del Banco Unión, para que también puedan depositar ahí su ofrenda de agradecimiento y a través de esas ofrendas también nosotros podemos ir mejorando para que también desde sus hogares puedan escuchar, ¿no?, la palabra de Dios por medio de las transmisiones y distintas áreas que tenemos, ¿sí? Y una vez finalizado esta parte, quisiéramos que puedan reunirse en las distintas reuniones grupales que se realiza finalizando estos cultos dominicales. Grupo de hermanos de tercera edad, casados, casadas, jóvenes, estudiantes, de manera virtual, vía Zoom, pueden reunirse, ¿sí? Por favor, les pedimos que ingresen a los links que se van a enviar a los WhatsApps. Y aquellos que no están agregados también pueden comunicarse con nuestras oficinas, vamos a agregarles para que de esa manera puedan obtener el link, ¿sí? Y esperamos que durante la semana participen con nosotros, ¿sí? Muchas gracias, hasta aquí voy a dar los anuncios, nos vemos en la tarde. El Congreso de Líderes Cristianos CLF Latinoamericano le invita al estudio del libro de Gálatas con el expositor, el pastor y doctor Pablo Shin, el cual se llevará a cabo desde el jueves 15 de julio al domingo 18 de julio de 2 a 4 de la tarde, hora local de México. Consulte los horarios dependiendo de su país. La transmisión se llevará a cabo por nuestros canales de Facebook y YouTube. CLF Latinoamericano. No se lo puede perder. El Congreso de Líderes Cristianos CLF le invita.